Bienvenidos a la sesión de mercados de Previsión Sanitaria Nacional. Agradecer la asistencia de los mutualistas que hoy se encuentran en la sala y también de todos aquellos que nos siguen desde su domicilio. Mi nombre es José Antonio Pinés y soy responsable de la coordinación técnica de la Unidad de Gestión de Inversiones. Como ya viene siendo habitual trimestralmente, PSN organiza una sesión de mercados en la que repasaremos la situación económica, analizaremos las amenazas de los mercados y buscaremos las oportunidades para nuestras inversiones. Para ello contamos con Pablo García, como en anteriores ocasiones. Pablo García es experto en mercados, es socio director de Divacon Alpha Value. Alpha Value es la primera casa europea de análisis y riesgo y colabora con Previsión Sanitaria desde hace tiempo en la gestión de los planes de pensiones, además de otros proyectos. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes y gracias por la oportunidad de reunirme aquí, porque veo muchas caras de otras sesiones, con lo cual pues a lo mejor o les gustó o vienen a quejarse. Veremos en qué queda la cosa, pero gracias, José Antonio, por la presentación y sin más preámbulo pues empezamos la presentación, porque hay mucho tema en esta presentación, que yo la he titulado 2023, un ejercicio de oportunidades. Francamente, hemos tenido un ejercicio. A mí suele gustarme, siempre que hago una presentación, y son ya 27 años, o sea, me estoy haciendo bastante mayor ya, hacer el análisis, recopilar lo que había pasado para ver si las premisas desde las que partíamos eran las correctas y si el análisis que hicimos es el correcto y si las decisiones de inversión, que es lo más complicado, porque hacer análisis todo queda en el papel y los economistas sabemos siempre justificar lo que ha pasado. Pero lo complicado es tomar decisiones. Con PSN lo que intentamos es precisamente eso, y tenemos de una forma muy dinámica y muy constante los comités de inversiones, y aquí pues tenemos a don Antonio Barahona, tenemos a Ana Hernando y tenemos también pues a David y Ángel, que el pobre estará viéndonos, que ha tenido un pequeño accidente, y es un equipo que está funcionando francamente bien, y por supuesto con la parte comercial pues con todo el equipo, ¿no? Y veo por aquí a muchos UGIs, que aprendí a saber lo que era un UGI, porque la primera vez me sonó muy raro. Es decir, el equipo está bien coordinado, bien gestionado, y de hecho, y ya me adelanto al final, que hablando de los fondos, ha sido un año 2022 muy complicado, con un resultado, yo diría que excepcional. Los fondos de pensiones de PSN están números 1 y hemos mantenido ese número 1 en un año tan aciago, sobre todo consiguiendo con todo el equipo pues unas rentabilidades positivas en el peor año de la historia de la renta fija, como ha sido 2022. Un 1,06, un 0,86%, pero los segundos fondos han estado en menos 5%. Yo veo eso cuando veo los scoring de el escalafón de expansión, y digo, eso está trucado, eso es un error, ¿no? Eso está mal, ¿no? Le digo esto porque el principio de ejercicio 2023 ha sido francamente complicado, y lo vamos a analizar con todos pelos y señales, y por qué el pequeño underperformance, es decir, la evolución algo peor por esa búsqueda de betas que quiero intentar explicarles bien. El 7 de abril hablábamos del cambio de ciclo. Recordarán, ¿no?, que yo les decía, el mejor análisis es saber lo que nos viene y en función de eso tomar las decisiones, no intentar escurrir el bulto con una desaceleración, con una recesión, con un conflicto bélico como fue el iniciado el 24 de febrero. Después hablábamos de inflación y recesión. Le decíamos, los que hablan que la inflación es algo pasajero o se equivocan o mienten. Yo diría que mienten más que se equivocan. Pero va un poco en la filosofía de un político, de un banquero central. Por eso estamos nosotros, si no nos quedaríamos sin trabajo, si nos contaran la verdad. Es decir, hablaban de que la inflación general pues iba a ser pasajera. Y nosotros decíamos en esa reunión, eso no es verdad, la inflación está para quedarse y los tipos tienen indefectiblemente que subir. Yo a veces repito mucho porque la gente, mira, sí es verdad que eso lo dijo, cuando estuvimos analizando esa situación. Y en función de eso tomamos las decisiones de inversión. El 18 de octubre les dijimos, y esa fue la última presentación, la última vez que nos vimos, no hay mal que 100 años dure. Pues la verdad es que ese título nos ha venido muy bien, porque desde el 12 de octubre los mercados, sobre todo los europeos, no han parado prácticamente de subir, salvo el 15 de diciembre, que tuvimos
digamos, unos comentarios de los bancos centrales bastante sensatos, y entonces el mercado reculó algo hasta el 30 de diciembre, y el 2 de enero, precisamente el inicio del 2023, los mercados cambiaron drásticamente de rumbo, francamente de una forma para mí sorprendente y prematura. Lo iremos viendo a lo largo de la presentación. Repasar para que se sitúen. El año 2022, insisto, fue un año malo en todos los activos prácticamente. Es decir, ya sea el Bitcoin, ya sean los índices mundiales, salvando el FTSE y en cierta medida nuestro IBEX, que tuvieron una evolución bastante mejor que el resto, pero la renta fija fue claramente el peor ejercicio. 2023 ha abierto desde el día 2 de enero, créanme, de una forma extraordinaria. Esas cifras son a cierres de ayer, las que le pongo el year to day, lo que llamamos de ejercicio. Fíjense, con un Eurostock prácticamente subiendo un 9,5. Eso ha encarecido un poco, obviamente, los mercados, y sobre todo con unas expectativas. Recuerdan, cuando les hablamos, yo siempre me gusta explicarles los conceptos para que no quede ninguna duda, ¿vale? Y hablamos del famoso PER, y el PER lo único que hace es muy sencillo, pero lo que está es comparándonos la cotización actual con las estimaciones forward, es decir, a futuro, de beneficios. Por eso hablamos de que el mercado está descontando los beneficios futuros. Pues bien, lo que el mercado nos dice con los PERs actuales, que ya llevamos a cierres de ayer, es que las expectativas de beneficios van a ser mucho mejores de lo que se está esperando. Por eso, con lógica, si el mercado sube, pero las expectativas de beneficios, el denominador, es muy superior, pues el mercado puede estar incluso barato. El tema es que nosotros no creemos que las expectativas de beneficios vayan a ir a mejor. Pero bueno, tenemos tiempo para ir viéndolo y, si me dejan, para que les convenza. Por eso yo lo que comento es que hemos tenido, por eso ponemos al mejor cocinero del mundo y el mejor en todos los aspectos, el más internacional, dando la vuelta a la tortilla. Es extraordinario, pero fíjense que yo intento hablarles y no solo convencerles, sino les ponemos el gráfico. ¿Recuerdan ustedes lo que yo les decía el año pasado? Hay dos sectores en los que no vamos a invertir este año. Y si recuerdan, decía retail y real estate, que les sonaba pareado, que son inmobiliarias y son los retailers, ¿no? Los Inditex, los ASOS, los Zalandos y tal. Fíjense en el cierre del 2022 que no nos equivocamos. El sector inmobiliario cayó un 40,12% el año pasado. En sus fondos no ha habido ninguna inmobiliaria en todo el año, pero tampoco había retailers y cayeron un 32,59%. Es decir, los peores sectores a cierre del año pasado e incluso la segunda quincena del mes de diciembre fueron cayendo mucho más, son los sectores ligados al consumo. Y la economía siempre he dicho que es muy sencilla, al final es sumar y restar. Si la inflación está subiendo, y ahora lo veremos, la inflación está subiendo, o mejor dicho, suben los precios, pero ahora suben un poco menos. Poco menos es el 9,2% en la eurozona, con 3 países de la antigua URSS, Letonia, Lituania y Estonia, por arriba del 20% todavía, y países como Italia más del 11%. Es decir, que todo este optimismo, como ven ahora en el Year to Date del 2023, con travel and leisure, es decir, con ocio y transporte, aerolíneas entre otras, subiendo un 17,40%. Tienen también real estate, inmobiliaria, subiendo un 11,48%. Pero un momento, vamos a ver, si las subidas de tipos están, el Euribor está subiendo, también, no sé si alguien me está llamando, pero esta no son horas. No lo sé, pues no era el mío, ¿eh? Como decíamos, si los tipos están subiendo, el Euribor está subiendo, bueno, está subiendo todo, el pan, la leche, el agua, lo que quieran, ¿no? Sube todo. ¿Cómo es que las inmobiliarias están repuntando? Desde mi punto de vista eso es prematuro. Yo no me caso ni odio a ningún sector, ni ninguna inversión, pero yo esperaba a que los tipos dejaran de subir previsiblemente esta primavera. La Fed debe dejar de subir tipos en 2 reuniones. Tenemos el 1 de febrero la próxima reunión, que esperamos una subida de 50 puntos, aunque el mercado se está situando más en 25 puntos básicos. Y tenemos la reunión del día 2 del Banco Central Europeo, pero también del Banco de Inglaterra. Y van a seguir subiendo los tipos. 50 puntos en Europa, esta reunión y la que viene. Y encima el señor Knot, el presidente del Banco Central de Países Bajos, nos dice que esperan subidas otros 2
reuniones más, es decir, que nos podemos ir pues al 3,5 o más. Si están subiendo todavía los tipos y hemos visto el dato de noviembre tan malo de demanda en España de ladrillo, con lo que nos gusta a nosotros, o sea, aparte del jamón, yo creo que si no tuviéramos jamón estaríamos comiendo ladrillo. Nos encanta. Y sin embargo está cayendo en noviembre. Y estamos al principio. Recuerdan que muchos me preguntan, bueno, pero el ciclo inmobiliario es un ciclo tardío, es decir, sube los tipos y como los mercados queremos que todo sea para ayer, pues pensamos que eso es un frenazo y de repente ya nadie compra casas. No, no es así. El crédito empieza a drenar porque los bancos, que son personas, dicen, oye, yo empiezo a tener miedo, porque si Amazon, Alphabet, Salesforce, etcétera, están todos despidiendo a gente, la gente al final echa el freno, ahorra más, consume menos, no cambia de casa, no cambia de coche. ¿Me sigue? Es decir, es el ciclo clásico. Por eso la demanda inmobiliaria debe resentirse, pero eso lleva su tiempo. Por eso no entendemos estas subidas. Autos también subiendo pues el 9%, tecnología está subiendo y bueno, ha habido algunas apuestas. Hemos apostado por el sector tecnológico, hemos apostado por el sector bancario, que eso sí tiene sentido, los márgenes de intermediación. Recuerda lo que le explicaba, el sector bancario debe funcionar bien, el sector de basic resource, es decir, materias primas, y el sector de petróleo. Bueno, el año pasado lo clavamos y muy bien, y hemos mantenido exposición al sector financiero. Recuerdan, márgenes de intermediación, los spreads, los diferenciales de los tipos, hacen que los bancos mejoren los niveles de rentabilidad sobre fondos propios, los ROEs. Básicamente eso era lo que se esperaba, pero, insisto, el mercado ha cogido beta, el mercado ha cogido riesgo, hasta han subido las criptomonedas, ¿verdad? Ha subido todo lo que huele a riesgo, ha tenido un comportamiento alcista. El mercado de bonos, y les explicaba el año pasado, el éxito de los últimos años ha sido básicamente gestionar la renta fija, que es lo que a los gestores de renta variable no les gusta, porque la renta fija les parece aburrida. Pero las señales para invertir en renta variable las hemos tenido en la renta fija. Es decir, el tensionamiento de precios, el tensionamiento de la curva de tipos, etc. Y, curiosamente, la renta fija y las divisas han tenido un comportamiento adverso a lo que han hecho los índices desde principios de ejercicio. Insisto que hemos tenido un año 2022 rompepiernas, pero que el 2023 está siendo como curioso. Insisto que hemos visto el gráfico como diciembre no ha parado de caer, pasamos el fin de año y yo no sé si hubo un efecto 2000 o algo así, que ¡pum!, empezó a subir y empezó a entrar el riesgo. Pero los bonos hemos tenido incluso un movimiento en el que las tires de los bonos, el Bund, el bono de referencia a 10 años alemán, ha tenido una TIR del 2,50 y tantos, ha llegado a tener. Es decir, el mercado ha vendido bonos, ¿recuerdan? Yo siempre les voy... Al final esto sirve, ¿no?, de recordar anterior. Recuerda cuando les explicaba los bonos que los economistas lo decíamos mal y decíamos cae el precio de los bonos y sube la rentabilidad. No es del todo así. Cae el precio del bono que cotiza en el secundario y las nuevas emisiones de bonos, como hemos dicho que están subiendo los tipos, van a pagar un cupón más alto, ¿vale? Es decir, recuerdan que yo les decía, si imagínense que tenemos los tipos al 2%, y hay más inflación y pensamos que el Banco Central va a subir los tipos y los va a emitir al 3% de cupón, ¿ustedes qué bonos quieren tener? ¿El que paga un 2% o que paga un 3%? Obviamente que paga un 3%. Y como hay un mercado secundario de bonos, vendemos el bono que nos paga un 2% y vamos a la emisión de que nos paga un 3%. Por eso, cuando decimos que los precios de los bonos caen y sube la rentabilidad, nos referimos en realidad a ese movimiento. Y con eso se construye la curva de tipo. ¿Han visto? Es que es súper sencillo, ¿verdad? Pues así es como funciona el mercado. Lo curioso es que el mercado ahora te está diciendo, bueno, los tipos van a seguir subiendo. Ah, pues si están subiendo, lo que me dijo el panadero de la bolsa ¿no? Pues entonces tendrán que bajar los precios de los bonos actuales y subir. Es que sí está pasando eso. Con lo cual lo extraño es que estemos cogiendo riesgo cuando todavía el mercado sí anticipa subidas de tipos. Me siguen, ¿verdad? Entonces yo esperaba el movimiento táctico, y ahora me pongo la gorrita de gestor, que posiblemente en la primavera del año, cuando ya empezáramos a dejar de tensionar la curva de tipos, posiblemente el mercado adelantara. Es decir, recuerdan que yo les decía, los mercados bajistas no terminan hasta que no se produce la recesión. Bien, esto ha pasado hasta el 12 de enero, porque el mercado ha querido como adelantarse, los cazagangas han querido ser más rápidos y yo creo que les va a pillar el tren. Pero esa es la explicación. La gente ha querido coger riesgo antes incluso de que se esté produciendo la recesión.
Si es que la recesión no ha llegado. Hemos tenido una recesión técnica que yo me quejaba, era de los pocos, que decía, oiga, que Estados Unidos ha tenido una recesión el año pasado. Recesión, teóricamente, es cuando 2 trimestres consecutivos hay un decrecimiento. Como le explicaba yo una vez al señor de Guindos, que no me he hecho cuenta, claro que no, pero le dije, ¿por qué dice usted crecimiento negativo? Porque es una mala traducción del inglés. Negative growth, pero en español tenemos decrecimiento. Yo no subo bajando, no, ¿sabes que no? No hay crecimiento negativo, hay decrecimiento. Me miró como diciendo, vale, chaval. Bueno, pues eso, pues se lo dije en una presentación. Bueno, la historia es que Estados Unidos decreció, pero lo hizo muy poquito, y entonces los más optimistas pasaron un poco página. Eso es lo que nos puede pasar ahora. Yo no digo que eso no ocurra, pero sí vamos a tener seguramente recesión. Otra de las claves por las cuales creo, que el 2023 ha empezado de una forma extraordinaria, ¿no? El euro se está apreciando, ¿vale? Es decir, recuerdan que yo les decía, bueno, los resultados de Europa del tercer, cuarto trimestre van a ser mejores porque hay varios factores. Los precios energéticos están cayendo y dependemos de esos precios energéticos, porque el euro se había depreciado y eso nos facilitaba la moneda extranjera expresada en moneda nacional, pues nos hacía que cuando llevábamos la contabilidad a euros teníamos un impacto positivo de divisa. ¿Me siguen, verdad? Pues ahora está pasando lo contrario. Entonces, donde digo, si el euro se está apreciando, ¿por qué se está apreciando el euro? Pues también tenemos una explicación muy sensata. Las subidas de tipos en Estados Unidos hemos comentado que se han hecho anticipatoriamente y mucho más rápidas. Ha sido históricamente excepcional esa subida de 75 puntos básicos por parte de Jerome Powell, ¿no? Todo lo hemos comentado. Y Europa quedó, como siempre, retrasada, negando la mayor. Por eso algunos me escucharán en los podcasts o en las teles o en la radio, que yo decía las mentirijillas del señor Powell hace año y medio. Se demostró las mentirijillas de la señora Lagarde, pero insisto, mienten porque va en natura. Es decir, el España va bien, es obligatorio en un político. Yo cuando asesoré al gobierno, yo le decía, pues tú dilo, que te van a creer, ¿vale? Entonces, en el caso del euro es normal. Si tienes que el Banco Central Europeo tiene que seguir subiendo tipos, tu moneda se va a apreciar. Y hasta el 1,10 comentamos que tenía bastante sentido. Y eso está pasando, pero eso tiene una factura en los resultados empresariales, en la micro, de Europa. Hasta ahora me van siguiendo, ¿no? Tiene todo sentido, ¿verdad? Pablo, ¿puede ser que se estabilice en torno al 1,10, que era el tipo que había antes de empezar la subida de tipos? Yo creo que sí, siempre que no haya un cambio en las expectativas de inflación, porque al final todo está ligado, las teorías de paridad de tipos de interés, de tipo de cambio, todo está relacionado. Seguramente el señor Soros, que fue el mayor especulador de divisa, me dirá que patatín, porque realmente lo curioso es que los movimientos comerciales explican ni el 10% de los movimientos de las divisas, es decir, todo es pura especulación. O sea, uno piensa, cuando un país es fuerte, que esta es la teoría económica de toda la vida, ¿no? Y cuando doy clase de economía digo, esta es la teoría, pero no es verdad. Pero vosotros en el examen poner esto. Es decir, cuando un país es fuerte, tiene muchos productos, iPhone, Google, tal. Entonces uno compra la moneda extranjera para comprar los productos de ese país. Si ese país atrae muchas inversiones, ¿qué hará la divisa? Que se aprecia. Pues yo compro la divisa porque necesito comprar los productos de ese país y entonces se produce ese dólar fuerte, ¿no? Pero en realidad la parte más especulativa de cómo yo sé que el mercado va a comprar estos productos, como sé que los tipos de interés van a estar más altos, yo compro. Y el movimiento especulativo en divisas es el 90% de los mercados. Pero bueno, todo está relacionado, no vamos a cortar cabezas por eso. A muchos que ven los diarios de mercados que hago, siempre les hablaba de esas betas, ¿no? Y cómo el mercado europeo es un gatito, pero se está mirando a un espejo como si fuera un león. Para mí lo sorprendente de este inicio, de este arranque de ejercicio, no es que los mercados suban, tenía un poco de sentido, es que Europa históricamente jamás lo ha hecho tan bien ni tan bien respecto a Estados Unidos. Los dos, ¿eh? O sea, coco y huevo, porque nosotros estábamos mucho más largos de Estados Unidos. Cuando hemos visto que Europa lo ha hecho mejor, llevamos 3 años haciéndolo espectacular. O sea, solo son 15 días, pero que yo me cojo el látigo y me flagelo. Es decir, estos 15 días o estas 3 semanas de mercado, Europa lo ha hecho mucho mejor. Pero creo que estamos mirándonos a un espejo desde el punto de vista equivocado.
Las principales conclusiones, mayor apetito por el riesgo, como decíamos. La búsqueda de betas. Las betas es la variación de rentabilidad respecto al mercado. Es decir, las betas altas por lo general son esos sectores, compañías que se mueven más que la media. Quédense con ese concepto para no liarnos. El growth se ha quedado rezagado, ¿no? Desde mi punto de vista un poco demasiado teórico, ¿no? Cuántas veces he repetido que las compañías de growth solían caer en valoración porque hay subidas de tipos, el descuento de flujos, obviamente en valoración de DCF, pues te sale más barata, bien, de acuerdo, pero porque teóricamente siempre pensamos que son compañías de growth muy endeudadas, con fuerte crecimiento, pero sobre todo en valoración y en deuda, pues estaban impactadas por ese mayor coste financiero. Pero es que no es verdad en las grandes compañías tecnológicas norteamericanas, que tienen caja neta. Tienen caja, pero vamos, para llenar este salón entero. Con lo cual, es un poco exagerado. Desde mi punto de vista, las caídas tan fuertes que ha habido compañías muy sólidas. Es decir, para mí hay 3 compañías que hay que tener una cartera norteamericana. Apple, Alphabet y Microsoft, que las 3 en sus sectores son las mejores. O dicho de otra forma, si esto se va al garete y las cosas van mal, ¿qué piensan? ¿Que Apple no va a ser o va a seguir siendo uno de los líderes tecnológicos de gadgets tecnológicos? ¿Piensan que Google va a hacer lo peor que el resto de su competencia o que Microsoft va a perder su corona en la parte de software? Personalmente creo que no. Hay otras compañías que es menos evidente, ¿no? Por lo tanto, esas compañías lo han hecho mal desde principios de ejercicio. Y como decíamos, los sectores, ¿no? Lo que ha tirado el retail, inmobiliarias, aerolíneas, lo del lujo lo entiendo, pero lo comentaremos durante la presentación. Yo confío, y es lógico, que la reapertura de China, después de la política de COVID cero, haga que haya mucho interés. Ya hemos explicado que en la presentación anterior que el sector lujo, Louis Vuitton vende un 40% de sus ventas en China y un 45% en toda Asia. O sea, es decir, es muy importante la reapertura de China, pero ni la reapertura de China está siendo tan reapertura, ni antes estaban tan cerrados. Es decir, el lujo ha seguido funcionando, ¿vale? Entonces, yo creo que ha sido, incluso están generando más inflación, tiene un problema inmobiliario, lo veremos. Entonces, el mercado está, insisto, cogiendo los factores positivos y llevándolos a un extremo exuberante, ¿no? Como diría el señor Grispa. Que Europa gane Estados Unidos es cuestión temporal, o sea, me niego a cambiar, o sea, no me lo creo y también explicaremos por qué. Entra dinero en renta variable, pero, lo que le comentaba, de también renta fija. La creencia de la inflación y que la desaceleración están controladas y esa confianza en los bancos centrales creo que también es exagerada. Y bueno, hemos hablado de metales preciosos y de China. Con mucho sentimiento. Fíjense, ¿recuerdan lo que yo les explicaba? Esto, camarón, hay que poner camarón. Cuando alguien habla de sentimiento, no hay mejor imagen, no se me ocurría otra que poner que camarón, ¿no? Los índices de sentimientos de mercados, recuerdan que les hablaba, hay 3 Marías que hay que vigilar para adelantarnos a los mercados, que son la confianza empresarial, la confianza del inversor y la confianza del consumidor, ¿vale? Hay datos adelantados, leading indicators, que nos indican si el mercado de verdad está mejorando. Y es cierto, y no lo vamos a obviar, que ha habido una normalización, una cierta mejora. Lo hemos visto también en el IFO esta mañana a las 10, lo hemos visto en el ZW, o sea, sí es verdad que hay una cierta mejora después de un pesimismo exagerado. Pero recuerdan lo que les decía, y he vuelto a repetir la frase de comprar con el hastío y vender con la codicia. Eso que nunca hacen, eso que nunca hacemos, eso que nunca haremos, pues esa es la mejor técnica de inversión. Es decir, para comprar barato y vender caro necesitamos que haya muchos compradores, que haya mucha codicia en el mercado. Pues bien, yo utilizo básicamente 2 scoring o clasificaciones. Muchos me quejan de que dicen que hablo mucho y pongo muchas cosas en inglés. Ellos ya saben que yo no vivo en España, pero les hago la traducción, porque si no salimos a leer el Financial Times y no nos enteramos de nada. Es decir, nos guste o no, la paella mejor se hace en España, pero finanzas se hace fuera. Entonces, scoring son digamos, los termómetros, ¿no? Esas técnicas que tenemos. Entonces, tenemos el momentum, es lo que nosotros llamamos el sentimiento de mercado, ¿vale? Entonces, nosotros hacemos tenemos en torno a 60, 70 analistas, partidos por toda Europa, y hacemos ese Momentum Spread Dynamic. Y también me gusta mucho el de la CNN. CNN Business hace un Fear and Greed, que es eso, es miedo y codicia. Pues fíjense, estamos ya en 65. Es decir,
ven que hay cosas que no cuadran. Cuadra lo de los bonos, cuadra lo de la divisa, cuadra, pero de momento estamos viendo que todo el mundo me habla de recesión. La señora Kristalina Georgieva, la directora del Fondo Monetario Internacional, nos ha dicho que 1/3 de los países van a entrar en recesión. Después ha dicho que bueno, las cosas están mejorando, pero eso está dicho hace tan solo 3 semanas. Pero ven al mercado y entonces es una falsa creencia de que el mercado se está anticipando, pero yo creo que no es verdad. Empezamos a tener codicia. Fíjense en nuestro gráfico, cuando suele funcionar bastante bien en coger los giros del mercado y está casi no, en máximos. Es decir, estamos con una codicia, con unas expectativas. ¿Recuerdan? Otra de las frases que siempre les repito, los mercados no cotizan si los resultados son buenos o malos. Los mercados cotizan si los resultados son mejores o peores. Con los datos macro también es igual. Es decir, que ahora hemos tenido algunos datos positivos y entonces ya hemos tirado las campanas al vuelo, porque somos como Summers, todo el mundo es bueno. Aquí el que me diga que hay que vender algo es que es muy cenizo, muy negativo. Estamos en codicia, no lo olviden, y podemos tener algunas sorpresas. En uno de los primeros diarios de mercados de este año yo les ponía una manzana. Como siempre, soy un poco... pero es que es así, al final se nos queda, porque se nos quedan las imágenes, ¿no? Yo decía que iba a ser un buen año de bolsa, espero que sea un buen año de bolsa con rendimientos a doble dígito y ciertas mejoras también en la renta fija. Pero dos mitades, o sea, necesitamos entrar en recesión, necesitamos que las cosas se pongan algo más complicadas para, una vez que se establezca un poco esa normalización de los tipos de interés restrictivos, como nos dice la FED y la señora Lagarde en Europa, entonces podamos tener un poquito más de visibilidad. Vamos con la parte fea. Fíjense, pero estos datos, esto es de principios de año, es decir, que no se crean que es que, pues con todo esto, el Banco Mundial ha bajado las estimaciones macro, que algunos dicen, bueno, pero eso es pasado. No, las estimaciones macro para los próximos años y para el 2023. El menor crecimiento de Estados Unidos, no estando en recesión, de los últimos 40-50 años. 0,5%. Es decir, que entrando en recesión, o si no entra en recesión, el crecimiento va a ser pírrico. Ya estamos viendo los resultados del cuarto trimestre que están siendo claramente malos, pero no peores. ¿Me siguen, no? Y aquí les pongo lo que ha dicho el FMI, y estas son las revisiones de hace tan solo un par de semanas drásticas de crecimiento, no solo para Estados Unidos, fíjense en la eurozona, 0%, y muchos esperamos que entremos en recesión. Yo creo que vamos a entrar en recesión. Y China, un rejón también de 9 décimas. Es decir, todavía la desaceleración no se ha producido y ya estamos vendiendo el oso antes de cazarlo. La inflación ha remitido. En Estados Unidos llevamos ya 6 meses. Bien, pero eso era lo que esperábamos. Si recuerdan la anterior charla, esperamos que la inflación caiga. Pero es que no hay que ser un buen economista, sino que leer mucho. Con las caídas del precio del crudo, recuerdan que yo les decía, si no descontamos un escenario de recesión, los precios del crudo deberían irse a los niveles de diciembre del año pasado. Espero que alguien se acuerde, si no andamos mal. Se han ido a diciembre del año pasado, pero porque... y ahora está repuntando el precio del crudo. Si la inflación, el componente, como veíamos en algún gráfico, no he querido repetir, que más pesaban eran los precios energéticos en una crisis energética. Recuerdan el precio del gas que yo les explicaba, no pudimos comprar los ETFs del gas, pero hicimos algunas posiciones para poder aprovechar que se multiplicó por 7. Que yo les decía, Alemania está comprando gas porque parece que va a llegar el Armagedón. Al final hemos tenido un invierno que ahora sí que empieza a hacer frío, pero ha sido bastante liviano y entonces los precios no han rebotado. Entonces, ¿la inflación qué va a hacer? Si hemos dicho que lo que ha hecho subir la inflación ha sido sobre todo los precios energéticos y ahora han remitido de una forma drástica, pues es normal que esté cayendo la inflación. También es normal porque han subido los tipos, pero es de cajón. Pero, ¿y la subyacente? Recuerdan que yo les decía, esas mentirijillas, los que decían que la inflación no se iba a anclar, que es un término que utilizan mucho los banqueros centrales, que la inflación iba a ser pasajera, ¿verdad? Pues si van ustedes a hacer la compra, seguro que no piensan que está pasajera, porque no lo es, porque la inflación general la baja un poco, pero la subyacente, que como saben elimina los precios de la energía y los precios de los alimentos no elaborados, que son los más volátiles, pues la inflación subyacente debería haber remitido algo. Pues no lo ha hecho. Incluso en España, que es la tijera más curiosa y más preocupante, es que ha caído la inflación general, hemos tenido ya varios meses de caída, pero la inflación subyacente es ahora superior
un 7% de la inflación de diciembre en España. Es decir, que los efectos de segunda ronda que tanto les comentan, que yo les decía, individualmente todos queremos que nos suban los salarios, todos queremos que nos suban las pensiones, y se está haciendo de una forma, entiéndanme, me van a matar, pero de una forma irresponsable, porque todos individualmente queremos que nos suban las pensiones, como ha hecho el Partido Comunista, no sé, lo que esté gobernando en España, que yo todavía es que ya no sé lo que está gobernando en España. Bueno, el gobierno de España. Han subido pensiones 8,5%. ¡Wow! ¡Qué maravilla!, ¿no? Entonces, ¿la sensibilidad del consumidor cuál es? Pues yo voy a ir al Mercadona igual, porque si la inflación está subiendo un 8, un 9, y ahora incluso menos, pero a mí me suben tal, mi sensibilidad, mi sensación de renta disponible no ha cambiado, con lo cual el efecto de la subida de tipos se queda un poco en, pues eso, en poca cosa, ¿no? Sí. Eso es un problema. Se hablaba que la inflación iba a durar poco tiempo y al final no, eso se va a alargar por lo menos todo 2023 y incluso en Estados Unidos, que ha caído, insisto, 6 meses consecutivos. Fíjense lo que les he marcado ahí. La tasa subyacente de servicios se mantiene en un más 7%, y después de haber subido los tipos hasta el 4,5% los Fed Funds. Es decir, se está anclando. La inflación está y se está quedando ahí. Y eso sin que el señor Putin haga de las suyas, porque ahora con lo de los Leopard, antes lo comentaba por ahí, que yo soy teniente en la reserva de caballería, yo he estado metido en los Leopard, los antiguos, ahora ya los Leopard de nueva generación, pero los Leopard son de ataque, los BMR, los TOAS, los carros de combate son de ataque, no son de defensa. Entonces, yo creo que hemos estado muy tranquilos hasta ahora pensando que el clima geopolítico estaba más o menos controlado, pero tenemos a Taiwán. Pelosi estuvo hace relativamente poco, y Taiwán es un polvorín. Y cuando el señor Xi Jinping tuvo su congreso comunista, lo que dijo es: Taiwán es China y si hay que demostrarlo con la fuerza, lo haré. Bueno, pues tenemos esas patatas calientes que creo que que están en el letargo, pero que podríamos tener algún problema, y lo que va a hacer repuntar rápidamente es el precio del crudo y el precio energético en su conjunto. Y eso que hará que la tasa general, que parece más controlada que la subyacente, también suba. Es decir, hay una serie de riesgos que me hacen pensar que esos sectores que han rebotado esas betas altas, me van cogiendo el lenguaje, ¿verdad? Espero que sí. Y aunque la inflación se controle y baje del 9 al 7, no es que bajen los precios, es que seguimos bajando pero a una tasa más baja. Claro, bueno, por supuesto, hablamos del nivel general de subida de precios. Cuando decimos que la inflación cae, es que la tasa general de subida de precios desciende del más 7 al más 5. No es deflación, que sería una caída generalizada del nivel de precio. O sea, que los precios siguen subiendo. Los precios siguen subiendo, pero menos, ¿no? Vamos un poquito con la FED. Si me hago muy pesado, me lo dicen. Yo por las caras veo que todavía no les veo muy cansado. Pero bueno, esto a mí es que me apasiona. A todo el mundo no le tiene por qué apasionar. La FED subirá los tipos. Bien, ojo, posiblemente lleguemos a la tasa neutral, que puede ser 5, 5,25. Algunos de los más cañeros dicen que incluso van a subir más los tipos. Eso no está descontado por el mercado. Recuerdan, el mercado está descontando un escenario hiper positivo, que yo creo que nos estamos pasando de tuerca. Como ven, próximas reuniones el día 31, pero la decisión de tipos es el 1 de febrero, la semana que viene, tendremos el Banco Central Europeo. Fíjense que la FED está en el 4,5 y el Banco Central Europeo, el ECB, en el 2,5. ¿Recuerda lo que les decía? Estados Unidos lo ha subido mucho más rápido, Estados Unidos tiene más controlada la inflación, tiene independencia energética, etc., y el consumo está siendo muy resiliente, como dicen ahora los modernos, ¿no? Bueno, pues eso le está dando mucha más visibilidad, pero en Europa todavía nos quedan bastantes subidas de tipo. Lo curioso es que esta vez no podemos echarle la culpa a Lagarde, porque Lagarde, Guindos, François Villeroy, el presidente de la Reserva Federal, del Banco Central de Francia, o el señor Nott de Países Bajos han sido clarísimos, van a subir los tipos 50 puntos. Entonces, chicos, yo no sé por qué el mercado está anticipando, que incluso he leído hoy en un americano, es que los brokers americanos son muy malos, o sea, si mienten los políticos, lo de los bancos americanos de inversión es alucinante. O sea, yo he tenido grescas, o sea, que están diciendo que los tipos en Europa van a caer en el 2023. Eso es imprevisible y es una locura. Insisto,
9,2% la tasa media de la eurozona en diciembre, el dato final, hace tan solo una semana. No vamos a bajar los tipos, no se engañen. Y en Estados Unidos tampoco. Los tipos no van, bueno, a ver, yo me la juego, para que vean que los tipos no van a bajar en 2023. Y no van a bajar hasta 2024. Y lo ha dicho muy claro, pero sí, es que insisto, no hay que ser un buen economista, hay que leer mucho. El señor Powell, el presidente de la Reserva Federal, ha dicho, es que no es... Pero ¿por qué intentamos buscar tres pies al gato? No vamos a recortar los tipos, vamos a subir los tipos hasta la tasa más neutral, restrictiva, digamos, y a partir de ahí, wait and see. Vamos a ver por dónde van los tiros, porque no sabemos por dónde van los tiros de la inflación. Por lo tanto, estos optimistas de no, tú invierte ya, porque es que los tipos van a caer a final de año. Yo no me lo creo en absoluto. Pero los swaps, como les decía, lo que adelanta un poquito esa subida de tipo de la semana que viene, ya están prácticamente en el 86,3% diciendo que van a subir solo 25 puntos. Posiblemente lo hagan, creo que será un error, pero me preocupa más Europa, insisto. El mercado americano no ha subido tanto. Los que hemos subido contra natura han sido esos sectores con más riesgo europeos. Y esto se me ha quedado aquí, que quiere que hable más de esto. Curva de tipos. ¿Recuerda lo que les decíamos también? Les hacía el chascarrillo de con ustedes a quién prestarían dinero, ¿a alguien que se lo devuelva en 2 años o a alguien que se lo devuelva a 10? ¿A quién le pedirían más tipo de interés? Tienes menos visibilidad cuando alguien te lo presta a 10, ¿no? Entonces le exigirás más. Bueno, pues eso no es lo que está pasando. Es decir, el mercado lo que está pensando es hay más riesgo a corto plazo, lo cual es contradictorio y eso solemos decir que anticipa una recesión. No es condición necesaria, pero sí suficiente. Es decir, cuando hay una recesión siempre se ha invertido la curva, pero no siempre que se ha invertido la curva se ha producido una recesión. Esto que parece un galimatías tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno, no me quiero enrollar mucho con eso porque es un poquito más técnico, pero básicamente es que vean que la curva de tipos, que los movimientos de tipos sí están teniendo sentido. James Bullard es de los más hawkish. Recuerdan también que explicamos lo que era dovish y hawkish. Pues dovish son las palomas, ¿no? Los que piensan que tienen que ser mucho más comedidos con las subidas de tipos o con la lucha a la inflación, no subiendo tanto los tipos, y los más hawkish o halcones son los que son más cañeros, que son los que ahora estaban teniendo un poco la batuta. James Bullard es de los más potentes, ¿no? James Bullard ha llegado a decir que los tipos pueden irse al 6%. ¿Y por qué no? Si no controlamos la inflación. Y Thomas Barkin incluso pues ha vuelto a insistir con más de lo mismo. Si la inflación persiste, nos vamos a seguir subiendo los tipos. No me enrollo con los tipos, pero vamos con estos datos mixtos que han hecho que los mercados, desde mi punto de vista, de una forma demasiado prematura, tengan algo más de optimismo. Tenemos los PMIs, ya saben que tenemos el de manufacturero, el de servicios y el compuesto. Bien, una vez más, los datos no son buenos, pero no son peores. Y entonces eso ha servido para que el nivel de los 50 puntos es el que suele marcar la contracción o la expansión económica. Y hemos visto algunos datos que, bueno, insisto, pues no perforan o no van más a la baja, pero fíjense que son datos, les pongo un gráfico para que vean que, bueno, estamos hablando de 46,8, datos incluso algunos ya de enero, de esta semana o de la semana pasada. PMI de servicios 46,6, hemos visto que los tipos hipotecarios de estar en el 7 y pico se han ido al 6,40 y creo que hoy salía el dato de MBA y estaba en torno al 6,20, ¿vale? Es decir, que la economía se está destensionando, se está relajando un poco, lo cual, insisto que... ¡Ay! Por encima de 50... Ya hemos terminado. Se me ha quedado aquí pillado. Algo he hecho mal, seguro. Bueno, pues ya está, pues no ha acabado el tiempo. Pues nada, gracias por venir. A ver, vamos a ver si los técnicos, que son los que saben de esto, que están por ahí detrás, porque se me ha ido ahí el... no sé si... A ver. Bueno, mientras lo intentan resolver... mira, estamos aquí. Bueno, pero si quieres hacer una pregunta... No, ya que lo hemos arreglado. Bueno, entonces, hablamos de que podía evitarse una recesión, es decir, los datos ya no parece que sean tan agresivos. ¿El nivel medio que sería 50? El nivel... neutral, equilibrio sería 50. Es decir, solemos decir que cuando estos PMIs, ISMs, etcétera, pasan de 50,
digamos que empieza pues la expansión, y cuando están por debajo de 50 son datos de recesivos, ¿no? El PIB, por ejemplo, de Estados Unidos ha sido mejor de lo previsto. Es decir, el PIB del 3T, hablamos del 3T, está en el 3,2%, bueno, no está mal. El crecimiento de los salarios, que se sigue mucho para ver el componente de la inflación, no ha sido desmesurado, pero tenemos algunos datos malos. El leading indicator que salió hace poco, de diciembre, es malo. Fíjense el dato de ventas pendientes de viviendas, menos 38,60. Es un dato adelantado de las ventas de viviendas, que es el gráfico de abajo. Es decir, ¿qué pensamos? ¿Que los americanos son tontos y ven subiendo los tipos y ellos retraen las compras de viviendas y aquí en España vamos a seguir comprando? Hemos dicho que el ciclo americano se ha adelantado al europeo, y suele pasar que lo que pasa allí al final nos lo traen aquí. Entonces, pensar que vamos a ser mucho más resilientes aquí, con subidas de tipos, con inflación y con tal, a mí me parece increíble. Fíjese también algunos datos. El PMI de Nueva York, que se llama el Empire State, menos 32,9. Es decir, cuando estamos en el modo risk on, es decir, que estamos muy optimistas y tal, es que fíjate este dato que ha salido bueno, ya, pero los 4 malos que han salido no los estás teniendo en cuenta. O sea que hay noticias mixtas. Yo no digo que no haya algunos puntos positivos. Fíjense que ahí tenemos también algunos momentos en los cuales hemos tenido datos malos macro. Hay mucho vaivén, ¿no? Incluso el libro Base, que es un libro le llaman beige porque la portada es color beige. Los americanos son súper sencillos. Aquí son mucho más complicados. Yo me preguntaba cuando estaba diciendo, ¿pero por qué libro beige? ¿Pero por qué libro? Pues porque la portada era beige. Es el libro de perspectivas económicas de la FED. Entonces, todos los economistas vamos ahí a ver qué nos dice la FED. Y lo que ha dicho es, oye, las cosas se están manteniendo más o menos estables, pero en Estados Unidos, no en Europa. Mal, pero no tanto. Fíjese también los niveles de producción industrial, que se han ido, bueno, pues esa desaceleración ha sido un poco forzada por la FED, las ventas minoristas también, la confianza del consumidor no ha empezado a normalizarse, y la conclusión es que no hay necesidad para entrar en un pánico. Pero, aunque la posibilidad de recesión ha disminuido algo, todavía vamos a tener crecimientos, como decía el Banco Mundial, del 0,5%. Vamos a algo que quizá ustedes manejen más, que es la micro, que son los resultados empresariales. Fíjense, y hoy he estado haciendo un montón de resultados empresariales, ayer después del cierre los de Microsoft y tal, los resultados no están siendo potentes, y las expectativas no lo están siendo. Pero de momento, de lo que se ha ido publicando, no está del todo mal, las compañías no están publicando mal, pero fíjense que se prevé que los beneficios caigan un 2,9%, que excluyendo el sector energético, que ha aguantado todavía muy bien, un menos 7,3%. Hablamos de Estados Unidos, que las ventas suban un 4,1%, es decir, no estamos hablando de unos niveles de crecimiento extraordinarios, y con un PER que ya apunta a 17,2 veces. ¿Ven? Es decir, si pensamos que las estimaciones de beneficios van a ser muy potentes y el mercado empieza a, bueno, pues se mantiene más o menos estable, bueno, pues el mercado se pone algo más caro. Hay algunos que te hablan de los leading indicators famosos y que estarían hablando de una recesión brutal. No voy a insistir en eso, pero insisto que los datos son mixtos, y las valoraciones en principio otorgan potencial siempre que se cumplan a rajatabla estas expectativas tan positivas sobre los tipos y sobre los beneficios, que insisto, pensamos que son demasiado optimistas. Vamos a hablar de Europa, que ya vamos defendiendo cosas que ustedes seguro que dominan más. Bueno, por cierto, un punto también importante es la reducción del balance. Recuerdan que yo les decía que necesitábamos sí o sí reducir el balance. Y esto suena, pues todas las compras que ha ido haciendo el Banco Central en esta expansión monetaria, lo compró todo y el dinero no vale, y estamos haciendo el carry trade y todo esto, pues fíjense, miren, ese es el balance del BCE, cómo se ha multiplicado por 8, y estamos reduciéndolo, pero fíjense, los optimistas dicen, es que estamos reduciendo el balance. Chiquillo, pero ¿tú has visto dónde estamos? Es decir, que queda mucho trabajo por hacer, y lo que suele pasar en Europa es que cuando la cosa se templa un poquito y la gente está más optimista, entonces, para, que tampoco hay que ir tan rápido, y seguimos forzando el balance. Algo que pasó en el año 2020, 2019-2020, que se estabilizó y otra vez nos fuimos para arriba. Lo que decíamos antiguamente, ¿verdad? Que le damos a la maquinita. Y eso genera inflación. Fíjense la inflación. ¿Recuerdan que les decía? Que me lo sé de memoria, algunos dicen, ¿cómo te acuerdas de todo eso? Porque estoy todo el día. Como no me lo aprendas, que vamos, 9,2%.
Eso es una barbaridad. Y este es el dato final. Ya saben que hay un dato preliminar y un dato final de diciembre. 5,2% la subyacente. No está mal la subyacente y se está controlando. El problema es que hay algunos países que están demasiado elevadas. Fíjense, Alemania en el 8,6% de tasa general, 5,9%. Francia, ¿recuerda lo que les decía de Francia? Que yo no soy chauvinista, pero los franceses lo estaban haciendo especialmente bien y eso se ha mantenido. Veremos a ver qué ocurre ahora con lo de las pensiones, porque ha habido huelgas que casi no puedo llegar aquí, porque hubo una huelga general el jueves pasado. 11,6% que les decíamos de Italia. Sí. La inflación subyacente es la inflación general, la subida del índice general de precios, descontando los aspectos más volátiles, como son precios de la energía y los alimentos no elaborados. Es decir, la inflación general, si los precios de la energía están subiendo, siempre va a subir con mucha más fuerza. Si los precios de la energía y los alimentos básicos, el pan, la leche, tal, los quitamos de la cesta con la que se elabora el IPC, pues cogemos una inflación que llamamos subyacente, o el core inflation, que dicen los que saben inglés. Eso es, básicamente. Entonces, el problema está en que bajando los precios de la energía ha seguido subiendo. Bueno, que siga subiendo es normal y es una dinámica normal en los países occidentales. La cosa es que suba tanto todavía. Es decir, que fijaros, Letonia, Lituania, Estonia, como habíamos comentado, Eslovaquia, Italia, es decir, algunos países como Italia o como Alemania todavía tienen una inflación general muy alta y la subyacente, los países que ha ido mejor, como España, el 5,7, que no está del todo mal, la inflación, como veremos más adelante, la subyacente está en el 7%. Es curioso porque, claro, habría que preguntarle al gobierno de España si la inflación general está remitiendo, como dice José Antonio, está creciendo menos. Si suben las pensiones un 8,5%, ¿de dónde sale el dinero? De las arcas del Estado, de los impuestos, o lo que ha hecho al no deflactar las bases impositivas, que estás teniendo el mejor año de ingresos fiscales, ¿no? Eso es obvio, eso lo sabe cualquier economista. Lo que pasa es que, claro, la gente no se entera mucho de eso, ¿no? Pero están recaudando más impuestos que nunca, ¿vale? Y el Euribor eso seguro que lo domina muy bien cuando tiene que pagar la hipoteca, que no están subiendo las hipotecas, que nos están revisando la hipoteca. ¿Y eso qué significa? Recuerda lo que yo les decía, siempre les hablo en Roman Paradis y en economía. Nosotros hablamos de renta disponible. Y yo lo que les digo es dinero en el bolsillo. Pues esto hace que tengamos menos dinero en el bolsillo para consumir. Y ahora veremos cómo los componentes del PIB, que muchos se acordarán, consumo, inversión, gasto público y sector exterior. En los países desarrollados el consumo en los componentes del PIB agregados pesa en torno al 70% ya, como el caso de Estados Unidos, 66, 70% en algunos países. Es decir, que si tenemos menos renta disponible y el consumo cae, la recesión es obvia. A ver si no se me adelanta esto. Yo cuando lo doy ya tengo miedo. La inflación, bueno, esto es un poco más de lo mismo, ¿no? Estamos diciendo que la inflación debe remitir solo por ese componente de los precios energéticos, de esa inflación general, no descontando alimentos y energía. El PMI también hemos visto, y esto es muy reciente de esta semana y la semana pasada, que no han estado del todo mal, en el caso de la eurozona. Un PMI de servicios de 50,7 es lo que ha motivado un poco ese optimismo que creo, insisto, que es demasiado prematuro. Fíjense en la confianza inversora. Recuerdan que hace unos meses, cuando yo les decía no hay mal que 100 años dure, 18 de octubre, yo les decía, espero que esas tres Marías, que esos índices adelantados mejoren. Y están mejorando, se están normalizando. O sea que no puede ser que caiga esto en picado, tampoco hay una urgencia en ese aspecto. Ya queda poco de esta parte más teórica ceniza, no se preocupen. Me ha quedado ahí otra vez pillado. A ver, ahora. Bueno, no insisto en esto, las valoraciones todavía están por debajo de la media, siempre que nos creamos las estimaciones de beneficio. Vuelvo a lo mismo. Los economistas lo hacemos muy bien, ¿no? El ceteris paribus, que consiste en yo cambio unas variables y dejo otras fijas, ¿no? Toma, y me he quedado tan pancho. Es decir, que si ese crecimiento de beneficios se produce, si esos tipos se controlan y todo es perfecto y Putin no existe y en China no pasa nada, y ahora hablaremos de la ley de chips, que a mí me parece una salvajada lo que ha hecho Estados Unidos, y es una guerra comercial como la copa de un pino con China, ahora les explicaré un poco de eso, pues
los mercados podrían tener algo más de tracción y poder subir otro 10%. Las estimaciones de beneficios para el stock 600 europeo son espectaculares, ¿no? Es decir, y para nosotros inasumibles los crecimientos que se están barajando, e insisto, quien se lo crea o el que se lo está creyendo está comprando esas vetas altas. Sin enrollarme con sectores, fíjense dónde se gana dinero. Es decir, lo que hemos dicho, los sectores en los que en principio no se ha ganado dinero es en los que se está apostando, pero el sector farma, fíjense, una farma como Roche o Roche, que es líder en oncología, bueno, ahora, ha habido un momento que no sabía dónde estaba hablando, ustedes saben de sobra. Roche, oncología del aparato de Golgi, las mitocondrias, más que yo seguro. Es decir, farma, pues todas las farmas pues están en mínimos. Roche está en mínimo de los últimos 12 meses. Y Roche, como Roche, Nestlé, la mayor compañía a nivel mundial de alimentación. Es decir, el mercado no quiere esas compañías de buy and hold, esas compañías de calidad, que a la postre son las mejores. Esos precios sí están baratos, pero en el cortísimo plazo, pues todos queremos tener lo que sube muy rápido y suele bajar muy rápido. Pero son las que van a tener buenos resultados para este año 2023. Incluso Capital Goods, Food and Beverage, alimentación y bebidas. Y sin embargo es verdad que vamos a tener un cambio en esos deep cyclical, en los cíclicos pesados. Metales, minas, petróleo, por base comparable, van a tener un retroceso. Y porque al final venden un producto comoditizado. En eso consisten las materias primas. Yo cuando estaba en Dubái y hacía temas de petróleo allí en North Dakota, el petróleo es porque el mismo petróleo light con una serie de características es el que venden otros. Por eso, evidentemente, si cae el precio del crudo, las compañías de upstream, de exploración y producción, simplemente ven bajar sus beneficios. Y eso va a ser una tónica. Uno de los mutualistas preguntaba por que sea la rentabilidad real de invertir en metales preciosos y compra de tierras cultivables. Ahí ya. Los metales preciosos es distinto y ahora lo veremos. Tengo en un apéndice oro, y de hecho para su fondo de pensiones compramos Barrick Gold porque no podemos invertir en ETFs de commodities, de materias primas, pero invertimos en una compañía que al final te sirve un poco, el grado de correlación es del 95%. Y han subido con cierta fuerza. Yo les comentaba, en el momento que empecemos a tener que el dólar deje de apreciarse, posiblemente tengamos una recuperación del oro. La plata ha subido muchísimo más fuerte. A mí la plata se me escapó, pero como les digo, que no hay que ser muy listo, es simplemente leer mucho. Si ves que la plata se está repuntando mucho, y otros metales preciosos comparables totalmente, como es el oro, pues vamos a comprar oro, porque al final esa correlación a largo plazo suele funcionar, y nos ha ido muy bien con esa posición, ¿vale? Barrick Gold es la mayor minera del mundo. Minera de oro. O sea, bueno, oro, no solo oro, invierten en metales preciosos, pero real. No es un ETF, que no es un fondo cotizado, o no estás jugando a la commodity, sino que es una minera. Mineras especializadas en eso. Igual que tenemos Río Tinto, que hace más cobre, o tenemos otras mineras que hacen otros metales o minas. No me enrollo, que ya se empieza a ver caras un poquito más cansadas. Los beneficios. Nuestra estimación en el worst case escenario, es decir, en el peor de los escenarios posibles, es un rejón, porque decir recorta 25%, esto es rejón. 25%, si cayeran los beneficios un 25%, porque la subida de tipos, porque la inflación, porque Putin, porque Taiwán o porque lo que sea, habría que amarrarse, ¿no? Y es un escenario que hace tan solo 25 días se estaba hablando, a finales del mes de diciembre. Yo no sé qué han tenido estas navidades, pero la gente la ha tenido que pasar súper bien, porque la gente ha vuelto con un optimismo tremendo. Necesitamos que Alemania tire del carro, y Alemania no está tirando del carro. Alemania tuvo una apuesta, yo lo entiendo, ¿no? Al final Merkel, que todos hemos puesto como una gran política, por supuesto y tal, la verdad es que lo ha hecho muy mal en el plano energético. Le dio toda la potestad con el Nord Stream 1, Nord Stream 2, que ustedes habrán escuchado. Les estaba dando la llave de su control energético a Rusia, a Putin. El Nord Stream 1 fue vendido como un acierto de la señora Merkel, y el Nord Stream 2 pues es que ni lo han abierto. O sea, imagínense la de pasta que se les ha ido ahí. Quiero decir con esto que cuando llegó justo a mitad del año pasado, Alemania se encontró con que Putin le decía: te voy a cortar el gas. Y entonces, ¿qué hicieron los alemanes? Compraron gas a saco. Por eso se multiplicó por 7 el precio del gas, que ustedes vieron que fue algo brutal.
Y fue un error. Ahora es muy fácil decirlo, pero fue un error porque llegó a pasar lo que pasó con el petróleo, que llegamos a valorar a cero. Y entiéndame, ¿cómo puede ser que el spot esté a cero? Porque tú tienes una serie de almacenamiento para el gas y para el petróleo. Eso ya pasó en el petróleo. Entonces, lo que pasó es que los alemanes, sobre todo, dijeron que este tío nos corta el gas, vamos a comprar todo el gas que haya por ahí, almacenarlo, porque el invierno está a punto de llegar. Bien, el invierno llegó mucho más tarde y encima lo que vimos es que, como estaba todo almacenado, cuando llegaban los cargueros llenos de gas, no tenían dónde vaciarlo. Entonces, eso tenía un coste. Esos barcos, que en su momento también pasó con el crudo, se cotizó el spot incluso en negativo. Fíjense qué aberración, ¿no? Bueno, a Alemania le salió mal el cálculo, su inflación está disparada, los índices de precio de producción también, aunque van bajando un poquito. El PIB ha aguantado relativamente bien, aunque el propio ministro de Economía piensa que la crisis energética no ha terminado. Y eso lo dice el ministro de Economía, hasta 2024 no nos creemos que esto haya pasado. El precio del gas se hundió, como saben, ha vuelto a niveles de hace un montón de meses. Y la confianza de inversora, por lo menos, ven el gráfico de abajo, que era la previsión que teníamos, que no fuera perforando mínimos. Es que se nos ha ido a niveles del COVID, lo cual también es un poco aberrante, ¿no? Tenía que empezar a normalizarse un poco. Francia, como decíamos, está mostrando mucho más resistencia. Los datos del PIB. A ver lo que va a pasar con el tema de las pensiones, porque a los franceses no les gusta trabajar, a nadie, pero a los franceses menos. Y los sindicatos allí, yo llevo ya viviendo muchos años en Francia, en Londres y en otros sitios, se está montando, ¿eh? O sea, yo lo digo porque aquí creo que no nos estamos enterando que en Reino Unido, bueno, en Reino Unido y en Alemania, en Reino Unido hay huelgas ahora por todos los lados, ¿eh? Tengo a mi gente allí y están muy preocupados. En Alemania, hoy Berlín ha cerrado el aeropuerto, con otra huelga también. Y aquí en España, lo único bueno que tiene el gobierno comunista es que podemos pasear por la Castellana. Como decía un gran periodista británico, gracias a que gobierna la izquierda. Si gobernara la derecha, bueno, no podríamos ni estar aquí, porque aquí esto es muy céntrico. O sea, tendríamos una revolución social. Algo bueno tiene que gobiernen los comunistas. Yo no he encontrado nada más, pero eso, que hay paz social. Porque los sindicatos... Hasta que se acabe el dinero. Bueno, hasta que se acabe el dinero, o hasta que nos vayamos todos fuera. Pero créanme que eso es así. Algo bueno tiene que tener que gobiernen los comunistas, y es que hay paz social. Y los sindicatos están pues muy contentos, porque claro, ahora ya esa inflación, pues, que os ponéis muy nerviosos por nada, ¿eh? Bueno, en Francia las cosas se han puesto complicadas. Macron le ha echado un pulso. A ver, que lo que han hecho es, querían subir a 65 años, ha dicho a 64 y tal, o sea que es que los franceses se les cae el lápiz muy rápido. Pero bueno, no voy a criticar porque si no, no me van a dejar volver a entrar. Pero la situación, en un entorno de bastante resistencia por parte de Francia, es alucinante que estemos teniendo tanta revuelta social, y creo que va a ir a más. Esperemos que no. BCE, ya hemos hablado mucho, no se preocupen, no voy a enrollarme mucho más, pero Lagarde esta vez está diciendo la verdad. Los tipos van a seguir al alza a un ritmo sostenido. No sé qué interpretación pueden darle a eso. Es que está muy clarito, ¿eh? No estamos viendo que las expectativas de inflación se desanclen. Yo no sé por qué queremos ver otra cosa. Y bueno, es verdad que el mensaje último ha sido un poquito menos hawkish. Yo me juego lo que quieran, que subimos 50 puntos en las dos próximas reuniones, ahora y en la reunión de marzo. Y es normal, insisto, habéis visto 4,5, 2,5, la diferencia entre los tipos. Europa no va a subir los tipos como Estados Unidos, y históricamente no lo ha hecho, pero sí un poquito más. Lo del euro, bueno, pues se ha cumplido el escenario que prometíamos, y como comentaba José Antonio, hasta el 1,10 hemos llegado a tocar algo más del 1,09, pues es normal, pero insisto que esto, igual que decíamos que era positivo, recuerdan que les decía, la apreciación del dólar respecto al euro es bueno para los intereses de Europa cuando compramos petróleo, porque está denominado en dólares, entonces nuestros euros valen más, y entonces nos sale a la factura energética un poquito mejor. Fíjense ahora si lo que nos pasa es que el euro se aprecie, con lo cual nuestras empresas, al llevar la contabilidad en euros, ven un menoscabo en tipo de cambio constante, en tipo de cambio normales, y si sube el precio del crudo. Pues esas expectativas de beneficios que están demasiado optimistas, ¿ven lo que les digo? O sea, que todo está cogido un poquito con alfileres. Se me olvida, podría haber puesto un gráfico con alfileres. Situación comprometida de Reino Unido. Ya no se habla de Reino Unido. ¿Han visto ustedes la tele?
Ahora ya no se habla de Reino Unido. La verdad es que la señora Liz tuvo mala suerte hasta que se le murió hasta la reina madre. O sea, es que de verdad lo tuvo todo, que nosotros criticamos mucho lo que hizo, pero es que tuvo también muy mala suerte. Rishi Sunak es un hombre distinto, pero la situación es muy complicada. ¿Saben que la inflación de diciembre está en el 10,5%? Pero vamos a ver. Pero ¿cómo todavía hay gente que dice, esto está ya controlado? 10,5%. Vale que no es Turquía. Bueno, a Erdogan le da igual, porque está bajando los tipos. Bueno, Erdogan es el presidente, no es el banquero central, pero hace un poco de los dos. ¿Se acuerdan lo que yo les decía de lo de la independencia de los bancos centrales? Que eso es quimera. En Turquía no hace falta ni que lo oculten. Y en el caso de Argentina, y de esto, no, pero es que 10,5 para una economía desarrollada como Reino Unido es una barbaridad. Y créanme que allí las cosas están siendo muy complejas. Recesión, movilizaciones sociales, Banco de Inglaterra subiendo tipos, Andrew Bailey está siendo muy claro. Lo único que ese optimismo que decimos, para no negar la mayor, dicen que va a ser una recesión larga pero superficial. Toma, ¿ahora qué? O sea, ¿qué es peor? Tener una recesión rápida como fue el COVID, que era un poco un dato anómalo, ¿no? O una recesión larga que lleve a depresión, porque cuando hay recesión tras recesión se le llama depresión. O sea, yo no sé qué es peor, ¿no? Así que, y es Reino Unido, ¿eh? España tiene una relación comercial con Reino Unido muy importante. Vamos a la reapertura de China, porque lo de China es alucinante. Tras el COVID-0 decíamos, bueno, esto ya está hecho, si ya no pasa nada. Bueno, no pasa nada que yo no sé cuántos pobres chinos han muerto. Por cierto, ¿saben que la población de China, que son muchos, son 1.400 millones, ¿no? Para dejarlo un poco ahí, India ya les va a superar en breve. Hay casi tantos indios como chinos. Ya sé que a lo mejor me dicen, ¿de qué me está hablando? Bien, mi punto de vista, y eso les hablo un poco en confianza, una de las historias que a mí me gusta ver es estructuralmente esas las megatendencias, ¿no? La megatendencia de China fue bien vista por muchos analistas, pero lo de India, anótenlo y dentro de 5 años, si todavía estamos por aquí y me aguantan, dirán, yo me acuerdo que el panadero de la bolsa me dijo que India iba a ser el sitio donde invertir. India, aparte ya saben que hay muchos matemáticos y muchos tal, y que las vacas las protegen mucho, ¿vale? Todo eso está muy bien. La historia es que las compañías americanas, la ley de chips, ley Chips Act, o no sé cómo se llama, ¿no? Pero la ley que protege a las grandes tecnológicas norteamericanas, muy al estilo yankee, es o conmigo o contra mí. Bien, pues tienes que ir con ellos, ¿no? Yo hablaba con un alto directivo de Peugeot que tenía una fábrica en Irán, y entonces, cuando Estados Unidos te dice no puedes trabajar con Irán, significa que no puedes trabajar, pero nada, con Irán, porque si quieres hacer negocios con empresas americanas, no puedes hacer nada. Entonces, joder, yo tengo montado una fábrica que estoy construyendo vehículos. ¿Qué hago? Las chapas, las cierras. Porque si no, no puedes trabajar con bancos americanos. Y los bancos americanos han copado todo el corporate de una forma brutal. En 20 años ya no hay bancos de inversiones europeos. Con lo cual, Estados Unidos está basculando, y eso requiere tiempo, de China a India. 5 años, ya se lo digo. Apple ya lo está haciendo y otras tecnológicas también, ¿vale? Con lo cual, el tema de China a muy largo plazo, yo creo que es una apuesta fallida para los intereses de las grandes compañías. Una cosa es vender y otra cosa es fabricar. Todos nos hemos dado cuenta, nosotros tenemos 2 analistas chinos. Y mi vecino, pero nunca lo veo, yo creo que tienen por ahí. No sé, los chinos no abren las persianas. Tengo un vecino al lado que no abre las persianas, pero ni en verano. ¿Te vas a ahogar? Nunca lo he entendido, son muy herméticos. Bueno, aparte de eso, y bromas aparte, India se va a comer el pastel. Los indios de momento son meros peligrosos. El problema de los indios es que los chinos no eran peligrosos y ahora sí lo son. Entonces, los problemas persisten, burbuja inmobiliaria brutal, no nos enteramos de nada. Yo me meto y hay muchas cosas en inglés, o sea, no se crean, ahora con internet ves lo que está pasando, la ley de chivos americana, el elevado endeudamiento, los negocios digitales están en riesgo, ya saben que los Alibaba, los Tencent y todos estos se les ha dicho, de Estados Unidos fuera. Es decir, ojito con esas compañías que se han hecho mastodontes. Ya saben la historia de Ant Financial, de señor Jack Ma, etcétera. No nos vamos a enrollar. ¿Sobre China hay algo? Sobre las tecnológicas. A ver, ¿qué perspectiva ve para 2023 la inversión en tecnología e inteligencia artificial?
A mí me gusta lo que hemos comentado antes. Hay que entender que el año es muy largo y creo que las tecnológicas norteamericanas que están dando unos resultados razonables para un entorno de desaceleración están a precios atractivos para comprar a medio plazo, que es lo que nadie quiere comprar. Todos queremos comprar, que a los 2 días, oye, que esto no sube. A ver, ¿no habíamos dicho largo plazo? ¿Tu largo plazo cuál es? ¿No? Es que somos así todos, ¿verdad? Es decir, el largo plazo consiste en que estás comprando algo que el resto de gente no lo está descontando. Y así es como se gana dinero en bolsa. Sé que esto es muy duro, pero es así. Y es como sus fondos de pensiones han llegado a ser los números 1, haciendo apuestas que a veces, aunque creo que tienen sentido y las intentamos explicar aquí, para que ustedes puedan decirnos, que yo te escuché y dijiste tal o que tal. Yo lo escribo todos los días. La respuesta sería sí, pero siendo selectivo y con paciencia, ¿no? Eso es. Yo creo que hay ahora más oportunidad en comprar Nasdaq que en comprar Eurostock. Básicamente, ¿no? Por hacerlo, porque José Antonio me pincha ahí. Yo sí. Yo creo que el Nasdaq va a tener mejor performance este año que el Eurostock 50. Para mí sería una apuesta clara. La patata caliente, Taiwán, la competencia desde India que les hemos comentado. Fíjense que China ya no crece tanto, y que empieza a tener algo de inflación. Pero entre los países emergentes, de tecnológico, el Hansen fue una de las apuestas que hacíamos, 11,44, está subiendo ya. Es decir, más Hong Kong que no China. ¿Vale? España, una de cal y una de arena. Fíjense, yo reconozco que hay cierto optimismo, pero hay algo que la señora ministra de Economía, bueno, ahora es ministra de Economía, tecnología, transición, no sé qué, o sea, yo qué sé, ¿no? O sea, son unos títulos muy largos, pero vamos, la ministra de Economía está muy contenta y tal. ¿Saben ustedes, datos, que la actividad pre-COVID no se alcanzará hasta principios de 2024, que somos los últimos de toda la OCDE? Es alucinante, ¿eh? O sea, es decir, los datos, como les he explicado y explican muchos medios de comunicación, es que la base comparable es tan baja que es cierto que el PIB ha crecido un 4,4. Uy, me voy a cargar el micro. Nos damos golpes aquí y el señor Sánchez, que ahora va en bicicleta, yo llego a España y lo veo en bici, pero esto no iba en el Falcon, no sé. Bueno, pues 4,4%. Es cierto, pero es que es la base comparable. Al final dime de dónde vienes, ¿no? Como yo digo siempre en bolsa, no me digas lo que has ganado, dime cómo lo has ganado, dónde has invertido, ¿no? Porque eso también es importante. Fíjense, la renta per cápita de España ha bajado 1.700 euros en el periodo 1919-21, respecto a menos 400 de la Unión Europea. Y hemos tenido el sorpaso, ¿no? Lo que dicen los italianos, el adelantamiento. México nos ha desplazado del top 15 de países con mayor PIB. Es decir, España está en claro descenso en términos relativos, pero claro, si vamos a la cifra en porcentaje, pues venimos de una base muy baja, ¿no? Eso es así. Fíjense en lo que les decía del dato de inflación. Es verdad que la inflación está cayendo, es verdad que hay algo menos de actividad. Lo preocupante es la inflación subyacente, está imparable. Y eso es la inflación de segundo término, como decimos, ¿no? Es decir, pues negociamos salario, oye, sindicato, pero no, es que está la independencia. Nosotros sois por un lado, nosotros el soy tal, pues somos por otro, pero ¿nos vais a dar la subida de pensiones? Claro, coño, claro. ¿O nos vamos a dar la subida de los salarios? También, ¿qué más da? Pues ahí está. Es decir, estamos perdiendo poder adquisitivo y eso yo creo que va a ser muy complicado que podamos bajarlo. Las noticias son mixtas, pero fíjense la producción industrial, ya estamos en negativo. Eso nos va dando una visión de posible recesión. No ahora, porque, insisto, esa base comparable nos amortigua un poco. Sí. Sí, tengo un par de preguntas. Sin embargo, el IBEX 35 no está funcionando mal, pero bueno, eso es por tema de qué empresas componen el índice. Eso es. ¿Has visto? José Antonio está todas las semanas en la charla, ya se lo sabe todo. Un día de esto me van a decir, ya no venga. Bueno. A ver, el IBEX hemos visto antes que el año pasado fue uno de los mejores índices junto con el FTSE. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de lo que les decíamos? Si es que al final, en 3 sesiones más, ya no me llaman. El FTSE había subido no tanto por la economía. Quiten de su idea que los índices bursátiles representan la economía de los países. No es verdad, o no es del todo verdad. El FTSE es un índice muy de materias primas. Tenemos las Antofagasta, los Rio Tinto, los Glencore, todas las compañías que son muy grandes.
y eso al final nos mueve en el mercado. Y el sector bancario en el IBEX es que lo copa todo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tenemos un tirón del sector bancario, por lo general, el IBEX funciona en términos relativos mucho mejor. ¿Vale? Entonces, que tenemos Santander, BBVA, Bank Inter, Sabadell, Unicaja, que estamos plagados de bancos, ¿no? Entonces, eso es un poquito lo que está detrás de esa evolución. Uno dice, pues el IBEX ha ido muy bien, España va bien, pues si me lo dicen todos los días en la tele, pues han visto que no. Un mutualista pregunta cuál sería la expectativa respecto al IBEX 35. El año pasado fue muy buena y si recuerdan lo hablamos. El IBEX puede ser un buen índice por esa composición. Hemos tenido en cartera, por ejemplo, Santander, junto con un ETF de bancos y BNP. Hombre, este año, de momento, si nuestro análisis es correcto y los tipos van a seguir subiendo en Europa, a priori, esos márgenes de intermediación de los bancos lo harán bien, esos ROEs, esa rentabilidad, lo harán bien y hay dos aspectos. Uno, la solvencia no es un problema, gracias a la crisis bancaria, algo tuvo que tener bueno, la caída de Lehman, etc. Y es que los reguladores fueron muy exigentes con la solvencia de los bancos. Es decir, colchón, colchón, que lo entendemos todos, ¿no? Que han sido mucho más prudentes. Y por otro lado, la mora, la tasa de morosidad, los préstamos, o sea, la tasa de morosidad tiene que subir, sí o sí, pero de momento está hipercontenida, es sorprendente, ¿no? O sea, el español es que es bueno, o sea, somos buenos, o sea, para dejar de pagar la deuda, de verdad que somos mucho mejor que el resto de países, pero va a subir sí o sí, es que no hay forma, si sube el Euribor, sube el coste de la vida, y la actividad se resiente y tenemos, como en Estados Unidos, que empiezan despidos y empiezan tal, el incremento de la mora es así. Ya hemos visto en la última, recuerdan que también les hablamos de las ventas del Día del Soltero, que ya tenemos días para vender, antes era solo el 14 de febrero y ahora ya es el Día del Soltero, el Thanksgiving, porque aquí también celebramos Thanksgiving, claro. Yo nunca he visto trinchampao a nadie, pero el Thanksgiving nos hartamos de comprar, y hacemos el Black Friday y hacemos Papá Noel, coño, Papá Noel, si ya quiere son los Reyes, pues Papá Noel y Reyes. Papá, dame, pero si ya tienen los Reyes, pues no, Papá Noel también. Entonces te pegas un mes de diciembre, enero, la cuesta de enero no es que sea cuesta, ya no la sube ni Indurain. Entonces, no sé, bueno, no me quiero enrollar con eso, pero mi sensación es que este año, para el IBEX, será un año correcto si los bancos siguen tirando. El resto me da un poquito miedo. Las inmobiliarias también lo están haciendo relativamente bien. Las compañías de energías renovables también han tenido un buen comportamiento quitando Siemens Gamesa. Yo creo que les expliqué también el error clásico entre las compañías de energías renovables, que lo mezclamos todo. Solo un minuto. Es como comparar a Apple con Telefónica. Seguro que eso lo entienden. Apple, tenemos el iPhone, y te hace el handset, ¿no? El device, te hacen el teléfono, pero la que te da la cobertura es Telefónica, ¿no? O sea, son dos compañías que están muy relacionadas, pero las tendencias de negocio son muy distintas, ¿no? Entonces, una me da el dispositivo, otro me da el servicio de telecomunicaciones. En las compañías de energías renovables, una me hace el molino de viento, ¿vale? Que es decir, que es el molino de viento o el aerogenerador, que es el constructor, que son bienes de capital, que son compañías industriales, que es Gamesa. Pero hay otras compañías que me dan el servicio, que es decir, yo, Iberdrola, o mi filial de energías renovables, compro a Gamesa el molino de viento para generar y distribuir energía. Y los negocios son muy distintos. Las compañías industriales han tenido muchos problemas de suministro, de costes, y por eso Siemens Gamesa ha hecho 4 o 5 profit warning. Entonces, cuando me preguntan, ¿es que a usted le gusta la energía renovable? Y siempre me dicen, Gamesa, no, es que no es una compañía de energía renovable. ¿Me explico? Es decir, son compañías industriales y han tenido un comportamiento muy malo. Ganamos mucho en los fondos, en su momento tuvimos compañías como esa y después las vendimos todas hace año y medio, 2 años, ¿no? Pero que entiéndanme, quédense con esos ejemplos que son muy tontos, pero que seguro que así entienden que son modelos de negocio muy distintos. ¿Vale? ¿Más preguntas? Ya por terminar con el IBEX 35, había otro mutualista que preguntaba por una cartera. Banco Santander, Sabadell, Endesa, Acerinos, IAG y Telefónica. El mundo es España. ¿Cómo compensaría esa cartera? Pues desde luego, empezando, ¿recuerdan? Si es que al final les repito muchas cosas, pero es que, ¿recuerdan el chiste del borracho que les expliqué, que decía, el de la farola? Pero, o sea, él... Lo cuento. El de la farola no el chiste del... ¿Cómo se llama este que hace todos los fines de año? No el de la capa, sino el...
Eso, mota, pues igual, no es de la farola, no, sino el borracho que va, se le pierden las llaves y le llega el compadre y dice, ¿pero qué haces aquí? Estoy buscando las llaves, que no las encuentro. Y dice, ¿pero se te han caído aquí? Y dice, no, se me han caído allí, pero allí no veo nada. Es decir, nosotros sabemos que es España, que somos, y todo muy bien, y aquí, y te comen las mejores paellas. Los franceses no saben hacer paella, yo nunca lo he entendido. Es el arroz, pero bueno. Entonces, España es lo que es. Con lo cual, ¿por qué cuando vamos a invertir, que ahora tenemos hasta la misma moneda? Que ya no tenemos el franco, ni tenemos... Pero ¿por qué no invertimos diversificando por países? Pues todas las veces que me llaman de la radio de tal, tengo una cartera diversificada, tengo Iberdrola, gas natural, Telefónica, pues, chiquillos, pero ¿por qué no compran fuera? ¿Saben ustedes en el fondo, que ahora les hablaremos, PSN Internacional Calidad, pues solo tenemos un valor español, y además está en máximo, que es Iberdrola, ¿vale? Es decir, que diversifiquen. Yo creo que es por tema de desconocimiento y también por costes de comprar... Sí, el inversor es así. Entonces... Los costes son 15 pipos a 20 pipos. Ya los costes de ejecución de los brokers son muy bajos. Es más, no rotemos la cartera haciendo tontería, que le ganamos, siempre hacemos lo mismo. Ganamos 3 duros y ya lo vendemos. Y toda la las mierda, pérdidas ahí se quedan. La dejamos ahí. Y entonces al final tenemos, no, eso es muy antiguo. Pues eso está perdiendo un 40, 50, 60%. Si es por el tema de los costes, que muchas veces también es así, sí, comprando fondos te evitas eso porque ya tienes una cartera diversificada. Los fondos de PSN, claro. Vamos a ser claro. No, yo lo entiendo, pero es un error básico por desconocimiento, por lo que comentábamos del chiste, ¿verdad, señor? Que como tenemos la farola aquí, pues ya está, yo invierto aquí, pero no es la mejor opción, porque las llaves a lo mejor están en otro sitio. Entonces lo mejor es ir a gente que solo hacemos eso, porque no sabemos hacer otra cosa, y diversificar, ya sea por fondos, por materias primas, por tecnología, por tal. Y en España hay cosas buenas. Y este año pues hemos tenido cosas en España, este año 2022, y han funcionado bien, sobre todo en el sector bancario o en utility como es Iberdrola. Pero no se cierren ahí, ¿vale? De hecho, esto me hace, una de las últimas slides, seguimos apostando por Estados Unidos versus Europa. Seguro que alguno me dice, pues vaya como le va en 2023. Bueno, llevamos 3 años haciendo el número 1. Es verdad que llevamos ahora un 4,5, que es un poquito más que el Standard & Poor's, que es un fondo internacional. Pero el Eurostock ha tenido el mejor arranque de la historia y el mejor arranque relativo. Lo vuelvo a insistir, y yo no lo esperaba. Yo no esperaba que esos sectores con una debilidad de balances, con una falta de visibilidad evidente, pues lo hicieran tan bien. Créanme, digan cómo han ganado el dinero, que no es lo mismo, invirtiendo en esos sectores. El adelanto del ciclo económico norteamericano es patente, ¿vale? Y cómo se ha cogido el toro por los cuernos el señor Powell. El escenario de soft landing es creíble en Estados Unidos. La subida de tipos mucho más avanzadas, con lo cual ya nos queda poco de subidas de tipos, 50, máximo 75 puntos básicos a priori. La resistencia de la economía, la autosuficiencia energética, que es fundamental, insisto, el ministro de Economía alemán ha dicho que la crisis energética no se cerrará previsiblemente hasta 2024. Liderazgo tecnológico y proteccionismo, eso es una realidad. Es decir, ahora le ponen la multa a Alphabet o tal. Mentira todo. Es decir, o sea, las compañías norteamericanas tecnológicas están hiperprotegidas, ¿vale? Hemos visto que los chinos nos estaban haciendo la puñeta con los chips, ¿y qué han dicho? Quieto, yo voy a Taiwán. ¿Por qué se creen que Nancy Pelosi fue a Taiwán? Taiwan Semiconductor es, con 650.000 millones de dólares, la mayor compañía de chips del mundo. No fue a darse un paseo antes de jubilarse, que también, porque la verdad... Pero lo que fue ahí es, señores, Taiwán, India, lo de China se acabó, ¿vale? Entonces, ahora lo que han hecho es decir, la tecnología puntera no se puede exportar a China. Es que es así. O a lo mejor ustedes piensan, esto no puede ser así, que son americanos. Y esto es así. Y las empresas de Europa lo han tenido muy claro. A partir de aquí solo podemos vender tecnología relativamente obsoleta a China. Y eso va a ser una realidad. Y eso, desde mi punto de vista, va a tener un efecto. ¿Se acuerdan que la temática antes de llegar el COVID fue la guerra comercial? Eran todos los titulares. Todo. Guerra comercial, guerra comercial. Bueno, pues cuando empiecen las cosas a estar más tranquilas, volveremos a la temática de guerra comercial. Apúntelo también ahí, por si no pasa, pues decírmelo, pero es cuestión de un par de años.
como mucho. La gran banca norteamericana, es que ya no quedan bancos de inversión europeos. ¿Sabes lo que ha pasado con Credit Suisse, con UBS, con ABN AMRO, con Barclays, que ya no es lo que era, ni Société Générale, ni ningún banco está en los top de corporate? Es decir, Estados Unidos lo domina, y lo domina con dos sectores, básicamente. Bueno, tres: tecnología, petróleo y sector bancario. El resto, lo que queráis. Que queréis grano, alimentación, incluso las farmas, que las europeas son potentes. Resistencia al mercado laboral, es que es alucinante, es que no hay forma de esa curva de Phelps entre la inflación y el desempleo. O sea, es que están subiendo los tipos y es que siguen teniendo problemas de contratación. Es alucinante. Los JOLTS, esto, han puesto algún gráfico por ahí interesante, y aquí les he puesto un poquito para que vean un poquito de teoría, no mucho porque ya están cansados, pero el PIB, lo del consumo, inversión, gasto público y sector exterior, 70 más 18 más 17 menos 5. Pues ahí lo dice todo. El consumo lo es todo, y el consumo está aguantando. ¿Saben que un tercio del stock 50 está en máximos prácticamente históricos? Sí, sí. El stock 50, lo digo porque algunos se líen con el euro stock 50. Incluimos también valores que no son euro. Es decir, metemos ahí pues a Richmond, que ustedes son grandes compradores de Cartier, de ¿cómo se llama este también? Que son muy bonitos, Montblanc, todo eso es Richmond, ¿vale? Está Hermès, está la compañía de lujo, están los Río Tintos, está Louis Vuitton, o sea, esas compañías están en máximos, Entonces, bueno, son compañías de calidad y que todavía les quedaría un poquito de tirón. No me enrollo con la visión sectorial porque entonces si no aquí ya vamos, nos dan las tantas, pero interesantes. Tengan cuidado con dónde invierten, sobre todo los sectores que todavía no tienen visibilidad. Cuando, insisto, que mi problema ha sido de, ahí va, me han quitado la idea, porque mi idea, y lo digo aquí, lo digo públicamente, era estar esperando esas dos subidas de tipos y cuando llegara la primavera, que llegaran los datos de recesión, poder empezar a comprar, como les digo, con el hastío. ¡Oh, las inmobiliarias, qué porquería! Vamos a empezar a comprar algo de inmobiliaria. En las inmobiliarias hay tres sectores básicos y que la gente lo mete todo en un saco y para nada. Tenemos las tendencias mucho más estables de las oficinas, ¿no? O tenemos también los centros comerciales, un Klépierre, que es uno de las mayores compañías de centros comerciales, o, por supuesto, los holandeses, que son especialmente buenos con Unibail Rodamco, etcétera. Pero tenemos el negocio promotor. El negocio promotor es el más cíclico, es el más rentable, pero es el más cíclico. Ese es el que va a sufrir más. Y en España eso lo conocemos muy bien. Bueno, no me quiero enrollar con el tema sectorial porque hemos tocado un poquito. Propuestas de inversión. Déjalo mejor para final. Bueno, esto es incidir un poco más en lo mismo. Hay dos fondos. Yo llevo un montón de fondos y carteras, pero los que nos encomendaron un poco, PSN, y con los que trabajamos y con los que yo estoy muy contento, pues sobre todo es un fondo global que hemos empezado a funcionar, que ha funcionado a principios de año, que hasta ahora no se había invertido. Y también hay un fondo europeo, que también es verdad que lo tienen en sus Unilink, que es un fondo en el que no solo soy yo, estoy con otros expertos, que hacemos un fondo europeo y que ha ido relativamente bastante bien, un 21,10. El año pasado, incluyendo todas las comisiones y tal, fue un menos 3,5. Han visto lo que cayó a doble dígito todos los índices. Fíjense, es muy, muy duro para nosotros, pero hacer un menos 3 cuando los mercados caen un menos 15 es un resultado excepcional, pero créanme, nadie está contento. Pero cuando subes un 7 y el mercado está subiendo un 12, que hace un menos 5 relativo, pues tranquilo, no pasa nada, ¿no? Estamos ganando un 7, pues se gana un 7. Es que es súper frustrante, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, a 21 de enero, este lunes, estábamos un más 4,73%, con una cartera estable, con tal. Y el apetito por el riesgo, pues es verdad que nos ha hecho tener un underperformance pues de un 1,5-2%. Es cierto, pero insisto, teniendo una cartera mucho más visible y mucho más estable. Que si hay caídas, se amortiguan mucho y de hecho van a ser mucho más bajas. Yo estoy convencido, es calidad. Es que lo que no podemos tener, lo que yo digo en mi blog de expansión, leche calentita y que no queme. Es que no. O sea, rentabilidad, riesgo, ¿no? ¿Recuerdan también la otra anécdota de que en paz descanse el presidente del Economista, que me dijo que le gestionaba las carteras? Yo creo que esa también la conté el otro día. Bueno, PSN Internacional Calidad. Hicimos un índice para el famoso iProtec 3, que es un producto que yo
recomiendo y que gestionamos de una forma bastante sensata, es decir, con los picos, con las garantías del 80% del pico del net asset value, es decir, no se líen, garantizamos gran parte, se garantiza gran parte del capital, y además se invierte con una gestión activa en renta variable internacional, ¿vale? Y también lo que pensó PSN es lanzar un fondo, que fuera un fondo de calidad, que fuera internacional, ese fondo que les hemos dicho que hay 30 valores, 27 valores y 3 ETFs. ¿Han visto lo que ha hecho Hong Kong más 11,44? Pues tenemos un ETF vinculado al mercado de Hong Kong. Materias primas, tenemos un poco de todo. Y de momento el índice estaba en torno al 4%, ¿no? Y el fondo igual, 4,03%, incluidos todos los gastos. Es decir, el Standard Poor's estaba en un 3,57, si no recuerdo mal. Bueno, en estos días le sacamos un 0,4, pero claro, como alguno me decía, pero es que el Eurostoxx sube un 8,5, un 9%. Bien, es histórico y es la primera vez. Y en 3 años somos números 1, pero chicos, sí, vale, de acuerdo, si me comparas con el Eurostoxx, que no es nuestro comparable, no es nuestro benchmark, pero es cierto que Europa lo ha hecho especialmente bien y por todo el rollo que les he largado, creemos que la situación es más comprometida. Pero son productos de calidad, son productos a largo plazo en los que ustedes pueden invertir y pueden estar medianamente tranquilos, que no vamos a hacer... como decía mi padre, no haga chorradas. Mi padre era del norte, yo soy del sur. Mi padre murió con 4 carreras, era un tío formidable, pero más feo el pobre. Bueno, mi madre era más guapa. Y mi madre tenía la ternura y mi padre decía, no hagas chorradas, siempre me acuerdo cuando me decía eso. Bueno, pues esto es así, no hacemos chorradas, invertimos en cosas razonables. Eso significa que hay veces que el performance no es tan excelente como el año 2022, pero bueno, llevamos un 4%. Yo creo que las cosas... El tema es largo plazo, no cuestión de 15 días. Yo creo que sí. Aquí tienen los largos plazos. Estos son los fondos de pensiones en los últimos 3 años que hemos estado colaborando con PSN, donde yo ya no veo nada, pero si el año 2022, un fondo mixto, hemos hecho un menos 2,8 y el benchmark ha hecho un menos 12,40, hombre, pues tampoco ha ido mal, ¿no? Es decir, es un más 10. Más 10 es una barbaridad, o el resto, ¿no? Es decir, y estamos hablando de fondos que yo creo que hemos conseguido ya todos los 5 estrellas Morgan Stanley, los 4, los 5 que llamamos. Eso es máxima calidad, y la calidad se da al producto que es fiable, no le den más vuelta. Pues esto es así, es decir, son productos fiables, son productos estables y están bien gestionados, sin meter pues esas betas y esas modas que pueden ser pasajeras. Y Sí, a cierre de año de 2022... los 5 fondos, los 5 planes de pensiones de PSN han acabado con 5 estrellas. Con 5 estrellas, y yo creo que los dos de renta fija, los números 1 indiscutibles en España, que yo... Sí, el de renta fija ha acabado en positivo el año, fondo 100% renta fija, cuando el segundo en la lista se ha quedado con un menos 5. Menos 5%. O sea, brutal la distancia. Ahora, estos primeros días, pues sí, si el mercado de repente se pone muy arriesgado y toma mucho riesgo, pues es verdad que en el cortísimo plazo, bueno, pues juzguen ustedes, si a 3 años, el año pasado y a 3 años somos el número 1. El plan asociado y el valor ahorro, que son hasta un 25 en bolsa, sea un mixto defensivo, los dos con 5 estrellas, han acabado con un menos 2,89, pero claro, con un comparable de un menos 12. Que es brutal, pero bueno, insisto que es un tema de asunción de riesgo, que piensen que hay gente que ha hecho un año muy malo el año pasado y han dicho, venga, aquí a saco a cosas muy arriesgadas. Creo, desde mi punto de vista, y lo he discutido con inversores muy, muy conocidos, que esa no es la forma. Hay fondos que dicen que son fondos internacionales diversificados y ves la cartera y tienen un 80% en metales y minas el año pasado. Es que esto está mal. Esto es un fraude. Porque un año pierden un 40 y otro año pierden un tal. Nosotros jamás le vamos a hacer eso. Pueden hacerlo peor que el índice, pueden tal, pero no vamos a hacer lo que no tiene sentido. Es decir, que es desvirtuar por lo que ustedes invierten en el producto. Es decir, la fiabilidad, lo que vamos a hacer las 5 estrellas. Es decir, si yo les digo que estamos haciendo un producto protegido, un producto que lo que decíamos de leche calentita que no quemen, no piensen que si hacemos esto se puede ganar un 50%, porque entonces tienen que asumir que pueden perder también un 50%. Si lo que queremos son fondos estables, duraderos y visibles, porque nos ha costado mucho dinero ahorrarlo, pues no hagamos tonterías. O como decía mi padre, no hagamos chorradas.
¿eh? Esa es un poco la filosofía que creo que estamos muy acordes con PSN, que busca proteger sus intereses y que lo están haciendo especialmente bien. Ser prudentes y hacer las cosas bien, no pensar en el cortoplacismo. No a lo loco. Y explicarlo, pues todo tiene su explicación. Yo creo que eso queda claro. Bueno, los performance no vamos aquí a... Y bueno, les he preparado alguna cosita con el tema del precio del crudo solo. Ya quedan dos, de verdad, ¿eh? Dos. El precio del crudo que ha remontado gracias al optimismo, porque claro, si les estamos diciendo porque la gente está más optimista y entonces está cogiendo riesgo. Entonces, si hablábamos que la desaceleración de la demanda iba a provocar una caída del precio del crudo, entonces también eso te se ha dado la vuelta. El precio del crudo está rebotando prácticamente 8-10% desde mínimos. Eso es factura más cara ahora que empieza el frío. Los metales preciosos, ¿ves lo que les decíamos? Esa jugada nos ha salido bien, ha ido recuperando terreno. ¿Por qué la gente está comprando oro si todo está tan bien, ¿no? O sea, hay cosas que chirrían. Y ya por último el acabose, el acabose me han quitado quedaba ahí una de criptomonedas, pero vamos, lo de las criptomonedas, mire, pues aquí está. Sí, además había un mutualista que preguntaba. Yo escribí un capítulo de un libro hace unos 8 o 10 años sobre criptomonedas, porque es apasionante. Apasionante es el tema de la tecnología que está detrás. El blockchain es una tecnología excelente. Todas las fintechs, todas las compañías de medios de pago, es alucinante lo que hay detrás. Pero una cosa es eso y otra cosa es que los que ganan con las criptomonedas son los brokers. Es decir, como ahora ya en el equity ya no se saca dinero, pues en el blockchain con los spread, con los diferenciales, se saca mucho dinero. Y hay brokers que han hecho mucho dinero con eso. Pero eso es un negocio. Lo que hay detrás es que no son criptomonedas. Repitan conmigo, créanme, no son criptomonedas, porque monedas es algo que me sirve para decir, voy a comprar pan, te doy esto y tú me das el pan. Eso no pueden hacerlo con esa moneda. Es decir, son activos o criptoactivos, o como quieran llamarlo, pero el respaldo, como les expliqué en otro momento, de un PIB de una nación, que es lo que da la solvencia al dólar o al euro, eso no lo tiene el algoritmo, o por lo menos a mí no me da mucha tranquilidad tener invertido algo porque es que tienes un algoritmo detrás. Pero insisto, la tecnología, esto es una de las ramas de, digamos, de aplicación de blockchain, que es extraordinario, que es una dinámica descentralizada de compras y ventas instantáneas. Eso sí tiene mucha aplicación. Lo de las criptoactivos es un invento fantástico para jugar al casino. Y ya lo dijimos hace 2 años. Fíjense, una anécdota muy curiosa. Un día se me estropeó la puerta del garaje y llamé a un técnico que yo no lo conocía. Y entonces me llegó y yo lo veía que me miraba muy raro. Digo, ¿por qué este hombre me mira tan raro? Y entonces me arregla la puerta, fantástico profesional, y cuando le voy a pagar me dice, señor García. Señor García, a mí no me llamaban así, pero vamos, solo cuando debo dinero a alguien. Y es que le sigo mucho y tal. Ah, muy bien, tal. Y dice, mire, no le voy a cobrar nada por la puerta. Y yo, pero por favor asesóreme. Y entonces, y es verdad, y le asesoro. Pues este hombre estaba de criptomonedas hasta arriba, hace 2 años. Y entonces le digo, ¿quieres que sea sincero de verdad? Véndelo todo. Es que estoy perdiendo. Y más que vas a perder. Bueno, el gráfico este, yo creo que me va a arreglar la puerta de por vida. Pero como anécdota quiero decir que mucha gente no son insensatos, son gente que busca un rendimiento, y en esa época había una exuberancia racional. Por eso el ejemplo que ponemos aquí es el de los tulipanes, que muchos de ustedes conocerán. Es normal, todos queremos ganar dinero, cuanto más rápido y más fácil. Y cuanto más rápido y más fácil también se pierde. Así que mi punto de vista es que hay que conformarse con unas rentabilidades superiores a la media, con una buena gestión, un buen análisis y una buena casa, que creo que en PSN les ha demostrado que están haciendo las cosas bien. Así que confíen más que en los criptomonedas, confíen en los productos que le ofrecen en la casa, ¿no? Muy bien. ¿Había alguna pregunta más? No, ustedes aplaudan. Claro, pueden aplaudirle perfectamente. Yo también voy a aplaudir porque han estado ustedes muy bien, Pablo. Muy bien. La verdad es que es un gusto tenerlo aquí porque sabe un montón y vamos, cada día podemos ver más cosas. Lo he leído todo, Hay aquí unas cuantas preguntas que no tienen que ver con Pablo, pero vamos a resolverse a los mutualistas, que son: ¿qué se puede esperar de las acciones de la SOCIMI de Previsión Sanitaria Nacional? Pues lo que esperamos es que la cotización siga estable, como ha hecho hasta ahora, que el dividendo que se está pagando hasta ahora se mantenga, incluso que se aumente en el futuro. Se está pagando en torno al 1,5% al año, y la idea es poder aumentarlo siempre que sea dentro de nuestras posibilidades. ¿Vale?
Otra pregunta era sobre forma más eficiente de rescatar un plan de pensiones en las actuales circunstancias. Esta pregunta es muy genérica, pero la respuesta pueden ser miles. Habría que ver cada caso en concreto. Para eso, Previsión Sanitaria cuenta con asesores, asesores personales y gestores de inversiones, que somos los especialistas en tema de fiscalidad, para poder ayudarle. Eso sería ver el caso en concreto. Y ya por último, en este momento, ¿en qué producto sería mejor invertir los ahorros? Pues exactamente igual que lo anterior. Depende del perfil inversor. Ahí tenemos muchos productos. La ventaja que tiene Previsión Sanitaria es que tenemos desde los más conservadores hasta los que más rentabilidad pueden conseguir. Con lo cual sería tener una entrevista con el asesor personal o con el gestor de inversiones para ver que dentro de su perfil de inversión que podemos ofrecerle, ¿vale? Porque alternativa tenemos. Y nada, ya no hay ninguna pregunta más. Bueno, si tienen ustedes alguna, pueden hacerla, aprovechen, que yo me he venido de muy lejos. ¿Alguno de la sala quiere preguntar algo? Bueno, pues damos por... ¿Sí? Sí. Para intentar vislumbrar un poco las previsiones y además, aparte del gran panoplia de datos que ha dado, hay un factor que ha mencionado varias veces, pero que puede ser un poco preocupante, y es el hecho de la guerra que está entrando, parece, Occidente contra una gran superpotencia. Entonces, si la historia nos sirviera de guía, en cierta forma, nos podría interesar ver los gráficos de los años 40 previos a la Segunda Guerra para ver cómo se comportaron los índices. Yo creo que eso sería una comparación, mi punto de vista. Wow, sería interesante, le puedo echar un vistazo, pero los mercados en esa época eran muy distintos. Entonces, hay ciertas bases, por ejemplo, que el sector defensa suele funcionar bien. Tenemos en cartera Lockheed Martin, por ejemplo. Han funcionado muy bien Thales, BAE Systems, Airbus, todas las compañías del sector defensa. Lo que pasa es que por criterios ESG hay mucha gente que no puede invertir en esos sectores. Pero básicamente hay dos máximas que nosotros siempre, la verdad es que esto es patético, pero lo hacemos. Y es cuando llega la temporada de huracanes, casi siempre lo que hacemos es comprar en compañías de reconstrucción. Bien, entonces, en periodo de guerras, yo suelo invertir en algunas compañías del sector defensa, y cuando vemos que puede estar cerca, digamos, la paz, en empresas de reconstrucción, porque los americanos no están en Ucrania gratis. Entonces, el plan Marshall, que se llamará de como quieran ahora, va a ser ese. Entonces, invertiremos en compañías, bienes de capital, constructoras, para temas de reconstrucción de todas las compañías. Entonces, eso va a funcionar y suele funcionar muy bien. Y eso lo hacemos. Aparte de eso, comparar guerras tan distintas en el tiempo, la composición de los índices es muy distinta. Fíjese que el Dow Jones, por ejemplo, de las 30 compañías que iniciaron solo queda una, y que hace todo lo contrario de lo que hace ahora, que se llama 3M, Minnesota Mining, que hacía, pues eso, era una minera, y ahora 3M, aparte de los POSIT, es un gran grupo industrial. Es decir, han cambiado tanto las compañías y todo. Fíjense, no existían los Apple, los Facebook, los Netflix, los Tesla, tal. Es decir, las grandes capitalizaciones actuales no son las que había hace tantos años, y no me estoy yendo nada más que 20 años atrás. Yo creo que la comparativa es más, hay una serie de flujos que suelen funcionar. Por eso, en el fondo, que empezamos, y que también en el índice que montamos el 17 de junio, metimos, por ejemplo, Lockheed Martin, ¿no? Lockheed Martin es una de las grandes compañías de defensa norteamericana, básicamente, ¿no? Es verdad que la que mejor ha funcionado, que no la mencioné, ha sido Rheinmetall, la compañía alemana, que es la que fabrica los Leopard, que hemos comentado, ¿eh? Es decir, que al final, eso sí lo hacemos, esos movimientos tácticos sí los hacemos, pero hay que tener un poco de cuidado, sobre todo porque para fondos buy and hold, ahora que todos somos tan buenos y tan hipócritas, no queremos invertir ni en petroleras, ni queremos invertir en defensa, ni queremos invertir en tal. Pues invierte en farma, que están todas cayendo, las pobrecitas mías, ¿no? Pero créame, lo del tema del ESG es un sacadineros que no se pueden imaginar. A mí me han pedido, porque hago una conferencia de ESG, y digo, es que yo no me lo creo. Es que es todo mentira. Es decir, como no hay compañías que cumplan criterios de ESG, nosotros tenemos un departamento que hace esos criterios, y lo que nos damos cuenta es que todo es una chapuza. Porque hay compañías, fíjense, solo les pongo muestra un botón, fíjense qué cosa más curiosa. Cuando una compañía de petróleo
yo que he hecho mucho sector petróleo, emite CO2 y ya saben que tienen todos odiamos las compañías, pero todos las utilizamos. Entonces, cuando tú lo que quieres es bajar tu CO2 cuantitativamente, lo que solías hacer es compras, como tienes unos flujos de caja muy fuertes, compras una compañía de energía renovable. Entonces, si tienes más 10 de consumo y comprando esta compañía haces menos 5, tú ahora te quedas con un scoring de 5. ¡Qué bien! Hemos arreglado el mundo, cuando es todo mentira. No hemos arreglado nada, porque esta compañía sigue contaminando y la otra compañía lo que has hecho es meterla aquí, con lo cual tú ahora dices que eres más verde, pero el mundo no ha cambiado. Seguimos echando el mismo CO2. No sé si me siguen, es decir, que se ha hecho una panoplia de historias. No, es que estamos haciendo todo mucho más verde, porque ahora lo que hacemos los países desarrollados es llevarnos toda la basura a otros países, como India, como China, como países latinoamericanos, donde les estamos llenando de CO2. Pero eso sí, aquí espacios verdes, pero no estamos protegiendo al mundo. O sea, la suma al final nos da el mismo resultado. ¿Me siguen? Es verdad que algunos positivos me dicen, no, pero eso no es del todo verdad, porque es verdad que estamos haciendo los modelos de fabricación más eficientes. Eso sí te lo compro, ¿vale? Y ahí es cuando damos buenos scoring de ESG. La gran mayoría es pura hipocresía. Lo siento, a lo mejor algunos se enfadan conmigo, pero es que esto, bueno, lo has visto en Davos, ¿no? ¿Cuántos aviones privados había? Coño, pero no estamos diciendo que el futbolista que yo cojo un avión privado y tal, sin vergüenza, lo pusieron como tal. Y en Davos, que van a ir precisamente a decirnos que tenemos que ser verdes, nos vamos todos en avión. Pero también la pregunta es, ¿y cómo quieren que vayan? O sea, tendremos que hacer las cosas más eficientes, pero eso vale mucho dinero. Como yo digo con las energías renovables, muchos proyectos de inversión que recibo al día, que los miro, te digo, esto no funciona, no funciona porque está subvencionado. Si no hay subvención, esto no funciona. Entonces, como yo le digo a todos estos que me vienen con las raftas y tal, porque no hay, mira, que yo no tengo ningún inconveniente, que yo quiero ser verde. Tú sabes que esto en vez de 20 te vale 40. ¿Estamos de acuerdo? No. Entonces no funciona, porque esto necesita unas tecnologías, necesita unas inversiones y tal, y no puede salir al mismo precio, no le den más vuelta. Entonces nos engañamos. Nos mentimos, al final están subvencionadas, pero que son necesarias, pero lo hemos visto ahora en la crisis, no me voy a enrollar mucho más, pero lo hemos visto. Eólica, dependemos del viento; la hidráulica, dependemos de que llueva; y la solar, de que haya sol. Hemos tenido una fase en la que no hemos tenido grandes componentes de energía renovable y los precios se nos han disparado, con lo cual, nos guste o no, desgraciadamente necesitamos de las energías fósiles todavía. Estamos haciéndolo muy bien, pero en Europa, el resto no está haciendo nada. Estados Unidos, primero, que no lo firma. China, perdona, me estás diciendo que hay que India y tal, pero ¿dónde se están haciendo esas energías entonces? Entonces, nos llevamos a hacer lo oscuro, el lado oscuro, fuera. Con lo cual, la suma de todo sigue siendo la misma. De hecho, creo que un día lo puse en uno de los informes, ha habido más emisiones de CO2 que nunca en la historia del año pasado. O sea, es alucinante, pero en Europa no. Los franceses no, claro. Pero en su conjunto en el mundo hemos tenido más emisiones de CO2 de la historia. Así que no somos tan buenos. Bueno, pues... Me da mucha pena terminar así, es que he terminado muy feo. Claro, no... En resumen, hay que ser inteligentes. Claro, aprovechar las tendencias y... Hoy pueden ser una, mañana pueden ser otras. Detectar las amenazas y las oportunidades. Y India, José Antonio, India. 5 años. Y aplicarlo a la cartera que creemos. Ahora ya no, nadie, en los colegios nadie va, todo el mundo está estudiando chino, indio. Los indios hablan inglés como el del Badulaque, o sea, muy raro. Pero India, es que Nueva Delhi, Bombay, tienes unos centros de data brutales. Y están haciéndolo a la conquista silenciosa. Los chinos ya han empezado o sea, ya se les ha visto demasiado, y es un régimen, obviamente, que se ha enfrentado en la guerra de Rusia. Yo creo que fue la última oportunidad que tuvo China de decirle al mundo, oye, que yo voy con vosotros, que quiero crecer, pero quiero hacerlo tal. Y Xi Jinping se ha puesto del lado ruso, eso es evidente, ¿no? Con lo cual, Estados Unidos ha tomado una decisión que creo que no se está valorando y que los geopolíticos no la están explicando bien. Se acabó China para las inversiones. Fíjense que BMW vende más coches en China que en Estados Unidos, y el tercer país, como ya les dije en la última reunión, el tercer país de venta es Alemania. Entonces, vender en China sí,
Pero eso de producir en China y hacer que China sea donde, bueno, lo hemos visto con el COVID. El COVID ha hecho reflexionar mucho las inversiones y el COVID y la guerra de Ucrania, que no ha terminado. Yo además estoy muy... Algunos de mis podcasts y tal los saco porque el otro día uno de los ucranianos que llevamos, que cogimos de refugiados, me trajo unos sellos y tengo un billete hasta de Ucrania. A lo mejor en un futuro vale mucho, no sé. Y los guardo ahí y tenemos un montón de ucranianos que hemos traído, nos hemos montado. Si les cuento algunas anécdotas, algunas son para llorar y otras son... O sea, la crisis de Ucrania ahora ya, yo creo que la gente no le está echando cuenta, cuando se está recrudeciendo más. Y mi punto de vista es que Putin tiene lo que quería. En 2014, cuando invadieron Crimea, ¿qué pasó? Nada. Sebastopol, todas las bases militares que ya eran prorrusas, porque allí es donde los rusos iban de veraneo, toda esa zona. Y entonces Putin pensó, coño, pues yo lo que necesito... Putin no quería invadir Ucrania. Yo creo que Putin dijo, oye, pues a lo mejor hasta me la llevo de gratis, ¿eh? Porque lo que quería es la zona, la franja del Donbass, toda esa zona es una zona muy minera, y quería conectar con, obviamente, pues con el Mediterráneo a través de Crimea. Y es lo que ha hecho. Si ustedes ven dónde de verdad se han asentado las tropas rusas, es la franja este, que es lo que le interesa a Putin. Pero yo creo que en su momento dijo Putin, pues a lo mejor esta gente no se quejan, como están con sus historias, y la gente sí se ha quejado. Pero nos hemos quejado porque se bombardeó Kiev. Si Putin no hubiera bombardeado Kiev y hubiera hecho las salvajadas que ha hecho, mi punto de vista es que el Donbass estaba hecho. Si el Donbass está hecho por inmigrantes rusos, la gran mayoría es rusa. Entonces eso se podría haber conquistado casi haciendo un referéndum, pero no habiendo puesto los tanques ahí, claro. Entonces la salida es muy complicada. Y el tema del envío de los Leopard y todo esto es complejo, porque nos estamos metiendo en una encrucijada, ¿eh? O sea, yo entiendo que tengan que llevar más militarización allí, pero la salida no es una guerra frontal, como usted ha comentado. Y cada vez que hay algún problema sacamos el tema nuclear. Y a mí eso me preocupa. Al mercado de momento no, pero yo creo que podemos tener algún susto. Y Rusia está intentando negociar, que es lo curioso. ¿Por qué? Porque tiene lo que quería. Al final se ha dado cuenta que no va a quedarse con Ucrania. Bielorrusia está dando por saco a los polacos constantemente. Que yo creo que les expliqué la anécdota, que yo estuve corriendo por la frontera con Bielorrusia, que me paró un tío y me dice, ¿dónde vas? Y digo, a correr. Y justo antes de que pasara, antes de la guerra, no sé si se acuerdan que hubo un problema entre Polonia y Bielorrusia, ¿eh? Y ya me cogió 2 meses antes por allí, y yo salí a correr, y entonces hay un río, que es típica frontera, ¿no?, natural, y entonces pues, me puse a correr por el sitio más bonito. Coño, no voy a correr, pues voy a correr por el río, y me pararon ahí unos señores, unas armas, y yo digo, pero si no he hecho nada, no sabía lo que me decían, porque el polaco es inventado, o sea, el polaco no se entiende. Y ya me di cuenta de la situación, que aquí no nos enterábamos, y es la frontera entre Polonia, Bielorrusia, todo lo que se está montando a way that have no turning. Yo creo que mucha gente no se está dando cuenta esa confrontación. Y la salida airosa para Putin es quedarse con lo que tiene conquistado, que era lo que quería inicialmente desde mi punto de vista. Pero bueno, no nos vamos a enrollar con esto. A mí es que me gusta mucho eso de la historia. Dime, Gonzalo. Hablabas de la subida de tipos en febrero Sí. Hablabas de la subida de tipos en febrero de 50 pipos y probablemente en marzo de otros 50 pipos. Pero ahí había una de las gráficas que pusiste, hablaba en marzo de 25 o 50 pipos. Si se adelanta en marzo una subida menor... ¿Te refieres al Banco Central Europeo? Sí, Banco Central. Si hubiera en marzo una subida de solo 25, anticiparía un poco el no llegar hasta el 2024 con una subida de tipos más o menos normal. Todo va a depender un poco, obviamente, de la inflación, lo que digo es de perogrullo, pero es que hasta ahora no lo hemos conseguido. Pensar que en tan corto plazo de tiempo, sin presiones inflacionistas por el lado de la energía, que ya estamos empezando a ver los repuntes que hemos visto, los precios energéticos, que vamos a controlar la inflación, yo es que no me lo creo. No me lo creo porque estamos subiendo los salarios, estamos subiendo las pensiones y estamos pensando que todo está hecho con un 9,2%. Entonces,
Las dos subidas de tipo de 50 puntos básicos es un mensaje muy claro de Lagarde. De Lagarde, de Guindos, como hemos dicho, de prácticamente todos los banqueros centrales. Quitando Mário Centeno, el presidente del Banco Central de Portugal, la gran mayoría están siendo muy hawkish. Han sido un poquito menos hawkish en las 2 últimas semanas, pero vuelvo a insistir, creo que es una intuición que lo están siendo porque ven los mercados y como están subiendo, pensamos que, yo creo que es un error. Entonces, 50 puntos van a caer seguro el día 2 de febrero y en marzo es que es poco tiempo y sobre todo, insisto, la subyacente me temo que no va a caer tanto. Yo preferiría subir los tipos otros 50 puntos básicos con los datos que tenemos ahora, entiéndeme, si ahora de repente empieza a caer la inflación y esperar el wait and see. Entonces, como los americanos van a esperar, después de la subida de febrero-marzo, yo creo que van a ver un poquito de soslayo que hace la FED, porque la FED posiblemente suba 25 puntos. Desde mi punto de vista será un error. Han subido los tipos muy rápido y ahora el mensaje que van a dar subiendo solo 25 puntos básicos es que ya está todo hecho. Y yo estoy con Bullard, Yo estoy con Bullard, hay que subir los tipos 50 puntos y esperar. Y en Europa yo preferiría subir los tipos 100 puntos básicos estos 2 meses y a partir de ahí estoy de acuerdo que podríamos aguantar. No es como el banquero central de Países Bajos, que es mucho más cañero, mucho más hawkish, pero es que no estamos arreglando el problema. Es que la inflación es muy dura para competir en el extranjero. Lo que pasa es que está muy mal vista, pero yo preferiría, ¿verdad, Gonzalo, que subiera los tipos 50 y 50, que esperáramos un poco a ver, y la segunda mitad del año, y sobre todo no tengamos los errores. En 2012 Trichet, Jean-Claude Trichet, que ha sido el peor banquero central desde mi punto de vista de Europa, subió los tipos 50 puntos básicos muy rápido y eso fue nefasto. Ya ahora lo tenemos muy claro, Europa no mueve ficha hasta que Estados Unidos no se menee. Y entonces yo creo que eso puede ser un poco, ¿no? Como has dicho, que como Estados Unidos empieza a tener unos datos bastante mejores, han subido los tipos mucho más que nosotros, hasta el 4,5, van a subir otros 25 o 50 puntos, y que en Europa pensemos, bueno, como estos ya han dejado, es que han subido mucho más y mucho más rápido.